algo que sí que creo profundísimamente, que lo estaba diciendo antes, es que el Señor cuenta con nosotros. Que nosotros somos Él de alguna forma. O sea, somos su cuerpo, somos su presencia, su espíritu está en nosotros, y en cuanto descubrimos eso y nos hacemos, a veces nos sentimos muy débiles, yo el primero, pero hacernos cargo de que también está y de que su poder está y de que Él toca vidas a través de nosotros, a mí se me hace increíble. Yo descubro por experiencia que la vida en el Señor requiere renuncia. O sea, hay cosas que pues a veces no es fácil y hace falta estar en oración para soltar esto, aquello, esto no me conviene, desapegarme de esta cuestión. Pero luego lo que experimento es que cuando se busca lo que Dios quiere, la experiencia de lo que viene a continuación es tan plena que yo no quiero otra cosa. Cuando nos veamos sin fuerzas, que nos puede pasar a cualquiera de mí el primero, meditar y contemplar que el Señor, no teniéndose de pie, siguió y decidió seguir, de ahí agarramos fuerzas, yo creo, para seguir llevando la cruz y pensar, esto no es nada, estoy muy lejos del desmayo, estoy muy lejos de caerme porque no aguanto más, ¿no? Y si no, ya la cruz cuando duele un poquitito, como que se aparta uno. Y yo creo que esa grandeza de decir no, con todo. Bienvenidos todos a Un cura y un cuento. Y hoy tengo que decirles que estoy particularmente agradecido con Dios por darme la oportunidad de tener hoy este encuentro, de tener este invitado que creo que es un regalo del cielo. La verdad que sí. Hace mucho tiempo que lo conozco por las redes. Esta es la primera vez que lo veo en persona y con el privilegio de compartir con ustedes una experiencia muy bella. Así que le damos gracias a Dios por darnos ese regalo. Con nosotros hoy está Pietro Ditano. Ajá. Pietro, bienvenido. Gracias, estoy yo más nervioso que tú a lo mejor de la visita, pero agradecido, ¿no, hombre? Para mí es muy lindo, ya las palabras que me vas diciendo ahí me conmueven. El regalo es para mí de verdad de estar aquí, de, bueno, pues sorpresas lindas que el Señor, que cuando me avisaste de que viniese para acá, ni entendía al 100% el origen de la motivación. Pero me siento, pues, ¿cómo decir? O sea, agradecido con el Señor porque del poquito tiempo que tengo acá, que llegué ayer, de cosas que ya, de lo que fuimos compartiendo y hablando, me inspiran a mí. O sea, de verdad estoy viendo la obra del Señor acá y me parece poderoso, ¿no? Como que cuando Él une algo y Él es tan grande y tan tierno y tan cariñoso que como que ya estábamos unidos sin conocernos, ¿no? Sí. Y eso me parece muy lindo. Yo pienso que es el poder de la oración. Ajá. Sí, la primera vez que yo vi un testimonio tuyo en las redes, quedé verdaderamente impactado. Y a partir de ese momento empecé a orar por ti. Y yo pienso que después de todo este tiempo de oraciones que van, que vienen, que se recuerdan, y un anhelo en el corazón, decir, bueno, qué bueno compartir esta experiencia que el Señor de cierto modo nos regala para que otros puedan ser testigos de la fuerza del amor de Dios, que es el propósito de este podcast. Como abrir un poquito la cortina del corazón y dejar ver a los demás lo que el Señor hace, es esa presencia amorosa de Dios que transforma vidas. Bien, y ya pues tu testimonio está bien regado por las redes, mucha gente lo ha visto, tu nombre es conocido, pero bien, hoy creo que el Señor hace esa invitación a que corras un poquito. Sí, yo estoy muy de acuerdo que sí, el testimonio afortunadamente está por ahí. Muy lindo también del Espíritu porque tampoco fue buscado nunca. O sea, yo jamás en mi vida pensé, fue cuando iba a hacer la confirmación, que el sacerdote, que es un gran amigo mío, me dijo, oye, Pietro, ¿por qué haces una entrevista para que van de los jóvenes que vais a ir? Porque como me confirmé ya más o menos mayor, pero ni pensé jamás que me iban a hacer una entrevista en ningún sitio. Y luego pues el Señor poquito a poco, yo creo, o sea, algo que sí que creo profundísimamente, que lo estaba diciendo antes, es que el Señor cuenta con nosotros.
que nosotros somos Él de alguna forma. O sea, somos su cuerpo, somos su presencia, su espíritu está en nosotros y en cuanto descubrimos eso y nos hacemos, a veces nos sentimos muy débiles, yo el primero, pero hacernos cargo de que también está y de que su poder está y de que Él toca vidas a través de nosotros, a mí se me hace increíble. Y descubrir los dones que va poniéndole en nosotros y cómo eso acaricia a otras personas, pues yo he sido pues muy acariciado por el Señor y mimado hasta el día de hoy, pero por lo que compartimos, de que como somos tan débiles, ¿no? Yo a veces me siento como tan necesitado, hasta en todos los niveles, de ayuda y últimamente, pues ahora cumplí 37 años recién y casi me siento más vulnerable que nunca. Pero increíble cómo Dios pues permite sabernos frágiles. Es que es bien extraño, ¿no? Como la fragilidad nuestra y el poder suyo. O sea, cómo coexisten ahí con presencia fuerte la debilidad, la fragilidad humana y el poder del Señor que está en nosotros y que toca, ¿no? Esto de introducción, luego entraremos en detalles, pero... Pues ya, esto es profundísimo. Sí. Aquí tenemos para 2 horas. Con esto, pues sí. Pues bueno, ¿cuántos años tenías cuando hiciste la confirmación? Pues fue el año, tendría que pensarlo, porque fue 2013, tengo 37 en 2025, quitémosle 12, pues 22, 23 añitos más o menos. Me empecé a preparar con 22, que fue cuando sentí que quería confirmarme de verdad. En su día no me confirmé de más chavo así porque no lo sentía. Pero y luego tuve un poquito más de experiencia de Dios y cuando deseé yo de corazón confirmarme, ese es un tema que podríamos tener un debate también es que esto creo que en Hebreos, no sé si 9, habla mucho de la importancia de lo sagrado, ¿no? De que una vez que recibimos esa vida tan grande dentro de nosotros, la responsabilidad sobre ello. Entonces yo me alegro muchísimo, le doy gracias a Dios en este momento porque como me confirmé cuando ya creía por gracia suya, como que siento que el don y el poder de la confirmación lo pude cuidar. ¿Sabe? Como si nos dan un Ferrari. Pues el Señor nos libre de darle un Ferrari a un niño, porque aunque sea un Ferrari va a acabar mal. Pero cuando te dan espiritualmente un Ferrari y ya sabes manejar, ya sabes lo que es un Ferrari, ya sabes lo que puedes hacer y lo que no, yo creo que está bien eso. Este momento de la confirmación es para ti ya un proceso que culmina con esto o es algo que comienza? Pues mira, yo creo que fue terrible y bellísimo a la vez, porque mi confirmación vino motivado ya había tenido primeros pasos de conversión, a través del rosario sobre todo, vi como el poder de la oración y de orar por una persona a la que quería mucho, que lo cuento en algún testimonio. El Señor la sanó, la sacó de drogas, de adicción, a través del rezo del rosario. Pocos días además, fue una gracia que se me dio. ¿Era un amigo tuyo, un familiar? No, una persona, una chica con la que había salido, que yo quería que fuese mi novia. El Señor no me la concede como pareja, pero la encuentro años más tarde y sí que me concedió que con mi oración se sanó de una adicción. El poder del rosario. Sí, a drogas duras además. En muy poco tiempo hubo una sanación, pero como no había yo recibido lo que humanamente anhelaba, ¿no? Que era estar con ella, también sí que tuve como una desilusión de Señor, porque entendí mal, a través en confesión el Señor me proponía como, entrégame eso que tanto quieres porque tú no puedes con ello. Y yo, porque el demonio pues es muy cabrito, que decimos en España, me hizo entender que el Señor me decía, renuncia. El Señor te pide que la dejes, como que te olvides. Pero no. El Señor me estaba diciendo, entrégamelo. Cuando yo le entrego algo a alguien, no sé lo que va a pasar. No sé si es que me lo va a regresar mejor, si no el Señor, si no. Pero el demonio me engañó y me hizo creer que el Señor me decía, renuncia a eso. No era renuncia, era el engaño, la mentira. Sí, que estuvimos hablando antes de ese tema. Bueno, pues sí, un tema que para mí es clave, y creo de verdad de corazón que es de lo que más necesitamos hoy los creyentes en la iglesia, y hablo de líderes, o sea, creo que hay gente, porque creo que es lo que pasa, que como tenemos el poder de cambiar el mundo, y lo están viendo aquí en la parroquia con todo lo que va pasando, y en la sociedad, de cambiar vidas. Hay un poder real de Dios que nos da a los que estamos bautizados y en sacerdocio. O sea, yo tengo sacerdocio por el bautismo, pero también tengo sacerdocio. Todos los bautizados lo tenemos. Sacerdotes, profetas y reyes. Pero como al demonio no le interesa eso,
creo que ataca de forma especial a quien tiene ese poder, porque lo interesante es que eso no se utilice, como que se quede muerto, ¿no? Entonces sí que me parece que de lo que más se está pecando, sobre todo ya más, no quiero hablar de teoría, de lo que más a mí me dolió como ser humano en el proyecto, el documental que hicimos del Beso de Dios, que pues dio bastante vuelta al mundo y hubo frutos, en Colombia sobre todo hubo grandísimos frutos, la verdad, y en otros lugares ¿Qué también. tipos de frutos viste con ese Sí, documental? pues lo más fuerte, que estamos incluso hablando con el seminarista que lo vivió, pusieron en un retiro del Camino Neocatecumenal el documental. Ir al retiro donde hacían como el llamado para quién de estos hermanos se siente llamado a dar su vida a Jesucristo, ¿no? Y siempre pues hay gente que se levanta, pero un seminarista que conocí en Madrid, en España, dijo que el año que pusieron el documental se levantaron y que fue muy raro 500 personas para ofrecerse como sacerdotes en Colombia. ¡Wow! No, yo me quedé, no. Sí, pero cosa de Dios, hombre, yo humanamente es absolutamente fuera de cualquier posibilidad o de idea. Pues yo ni por la cabeza, si hubiese sido como uno inspirado por la película, ya hubiese sido casi algo difícil de asumir, Yo ¿no? tuve la dicha de ver el documental por primera vez este año. Ajá. Y fue una experiencia muy bella. Mi pasión como sacerdote es la Eucaristía. Lo que más me atrajo y me enamoró de Cristo fue la Eucaristía. Y a través de los años es un amor que se vuelve más intenso, más bello, más íntimo. Ah, y es un poder que transforma. Es un poder grandísimo. Yo lo veo en gente que empieza a corresponder a ese amor de Jesús, a esa presencia, que día tras día empiezan a tomar el riesgo y la dedicación, la pasión por la Eucaristía diaria, y eso se vuelve una vida potenciada, transformada, bella. Ah, sí, en la misa diaria lo veo, la cantidad de gente. De tener 7 personas en la misa diaria hace 3 años, hoy los primeros viernes tenemos 270 personas. Increíble. O en un número de 80, 90 diario. Wow, increíble. Sí, pero fíjate que perdón, que o sea, nos sorprenden los números, pero yo creo que debería Sí, ser al revés. O sea, en el sentido, si la gente entendiese y supiese que es Jesús el que está ahí y lo que se está recibiendo cada vez que se va a misa, lo normal sería eso. sí. Sí, sí. Y ese es el punto. No quiero resaltar los números Ah, o... No, aquí a fin de cuentas no dice nada. Un corazón enamorado vale más que miles. ah, Ese es el punto. sí. Pero me refiero a que esta experiencia del enamoramiento de Jesús es Ujú. cada vez más evidente. Entonces empieza a contagiarse. Sí, sí, pero yo también le doy mucho valor al, o sea, no número en el sentido puro, pero como me contabas que antes la diócesis o la parroquia en concreto, que no había pues esa cantidad de gente, yo lo veo como fruto, yo no lo veo como números. Sí, sí. O sea, veo un fruto bellísimo del Sí. Señor ahí que está diciendo, aquí estoy, esto lo llevo yo, y no, y aprovecho para felicitar en el podcast que la idea de haber puesto la adoración después de la misa, que lo compartíamos hablando y demás, pues me parece, yo creo que eso es un ejemplo para sacerdotes. O sea, que al final, pues donde vivo yo, pues sacerdotes mayores a los que amo, es gente a la que tengo pues un cariño grande y muchísima cercanía. Pero creo que a veces no se deposita la confianza, que es de lo que hablamos también, la suficiente confianza en el Señor. Un ministerio de un ser humano sacerdote solo es insostenible. O está Cristo ahí contigo llevando y sosteniendo y con su poder, o es que es casi, pues me imagino que desesperante y frustrante, como veo en sitios donde no... Es como decir, es como si tienes un ejército poderosísimo, ¿no? Que el Señor es mucho más que eso. Y en vez de ir con el ejército, vas tú solo. O sea, creo que solo se puede hacer un ministerio poderoso cuando sabes que tienes ese ejército y lo sacas a la calle, ¿no? Y ahí empieza a transformar todo. Y ese ejército, pues es el Señor y su presencia sacramental. Y no solo la misa, que por supuesto que sí, yo voy a misa todos los días, salvo que pase algo que me resulte imposible. Pero el sacramento, la adoración, o sea, sacar al Señor en el Santísimo, eso, por lo que compartíamos ayer, creo que es lo que está cambiando la Iglesia, para animar a sacerdotes a que peleen con quien haga falta para sacar al Señor, ponerlo sobre el altar y dejarlo ahí y que la Iglesia siga encendiéndose Mira qué bueno, porque de fuego. esto era lo que yo quería ver.
eso es lo que yo quería. Yo quería ver esa película, El beso de Dios. Ajá. um, no como tu trabajo de director, que lo hiciste muy bien, Gracias. pero como fruto del testimonio de tu vida con Cristo. Ajá. Wow. Ajá. Y Sí. lo estoy viendo. Ah, bueno, me alegra. Sí, sí, me alegra. Es que yo pienso que es así, o sea, que lo que compartíamos antes, que es, y porque bueno, como hermanos, pues compartimos antes de venir aquí, ¿no? Para también contrastar y confirmar, que me parece muy bello, lo que el Espíritu nos va moviendo a uno y a otro y viendo cómo que en lo mutuo encontramos al Señor ahí. Pero yo creo que lo lindo es eso, que es casi irremediable el cambio. O sea, que como es algo que transforma nuestra naturaleza, es como si una persona, como si un animal cambiase de ser de tipo de animal. Lo verías en su naturaleza, nuestra naturaleza es transformada y la naturaleza divina va conquistando terreno, y igual que crece el cuerpo, crece el espíritu y el alma, ¿no? Y entonces creo que es muy natural, pero muy orgánico al mismo tiempo, que al crecer el Espíritu de Dios en nosotros nos cambie porque nuestra naturaleza está evolucionando, ¿no? Sí. Y eso está bien lindo, yo pienso. O sea, yo incluso lo experimento mucho para darle paz a la gente, ¿no? Porque a veces piensa, ¿cómo no? Católico, religioso, no sé qué. Y tienen como una idea tan equivocada y tan superficial y tan desde la apariencia, porque el demonio nos intenta a todos, a mí el primero, a engañar por las apariencias, ¿no? Pero yo creo que lo interesante ahí es como que ocurre a un nivel profundo, que ni uno sabe lo que está pasando. Sí. Y que te ves distinto, que te ves a lo que iba. Yo, por ejemplo, el pecado. Hay cosas que hacía antes que era como que casi buscaba hacer eso porque encontraba placer, no sé cuál, y ahora que de forma natural, cuando son ofertas desordenadas, las aborrezco. O sea, no hago yo como un esfuerzo psicológico de me autolavo el cerebro para decir esto, no, 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 no. Yo experimento en mí que aborrezco cosas que antes anhelaba. Mi carne, porque también tengo carne, quería ciertas cosas, ¿no? Pero el espíritu siento que creció tanto también en presencia y en... Tiene deseos, ¿no? Y como que el espíritu desprecia ciertas cosas. O sea, hay tentaciones quizá más sutiles que todavía no. Pero sí que hay cosas que antes anhelaba como ser humano y que ahora de verdad, que como sé que no están, ya no incluso, no sé si viene tanto desde la cabeza, creo que es como, casi como que me generan malestar. Me hablan de cierta cosa, una propuesta o algo que veo que está torcido o que no está bien, ya casi como que hay no desprecio hacia la persona, pero desprecio hacia esas propuestas, como que no, esto no lo quiero. Es una transformación profunda Ajá, del corazón y ajá, por lo tanto de la mente. sí, La percepción cambia, los valores se desplazan ajá, y hay una transformación. Y a veces toma tiempo, sí, porque a veces espiritualmente damos 3 pasos adelante y uno para atrás. O a veces al contrario, más. A veces estamos muy altos y parece que de la noche a la mañana caímos y volver a empezar. Pero decía San Juan Pablo I, el Papa de la Sonrisa, ajá, le conozco decía, poco nada. estoy seguro que Dios permite muchas veces que caigamos en pecados graves para mantenernos en humildad. Sí, para mantenernos en humildad. Pero ya no es igual, ya no es lo mismo. Después de una experiencia vivida en la misericordia, después de un camino recorrido en el amor de Dios, después de que estas cosas empiezan a manifestarse en el espíritu, ya no es igual. Yeah. O sea, aunque te hiera el pecado, ya no eres capaz de volver totalmente a lo de antes. Sí, total. Yo incluso lo experimento como libertad verdadera de antes, como tener como más preocupaciones de, como, no sé, o sea, como estar más pendiente es que ya no sé ni cómo definirlo. O sea, siento que mi mente se transformó en cuanto a que ahora si algo sé que no va con lo que yo creo, fuera y se acabó.
y no me interesa si te gusta, si no te gusta, si le cae bien, digo, con cariño y con respeto a la gente, ¿no? No quiero decir falta de respeto, pero ya como una radicalidad que me da igual de quién venga la propuesta. O sea, como no me interesa, si algo es malo y yo lo percibo como malo, gané mucha libertad en esto, no, y se acabó. No me interesa quién seas o a qué te dedicas o lo que hagas. Si esto no va con lo que yo creo de corazón, me da igual lo que me ofrezcas, lo que me propongas, no, ya está. Vale mucho más la relación La con Dios. santa indiferencia. Sí. Bueno, yo creo que es hasta un paso más, es de verdaderamente estar tan en comunión con algo que si se me propone algo que no va con eso, como una casi rebeldía de la porquería, no me vengas a dar, ¿qué me vienes a ofrecer? ¿No? Sí, también. Rebeldía en el sentido espiritual Ajá. de si estamos con la santidad y con Dios, que es la santidad, como cosas que estén fuera de ahí, ¿para qué? No, como... La expresión más grande de la libertad es cuando perteneces totalmente. Ajá, Es eso, ahí eso nos ayudaría a entender. ajá, Perteneces tanto a esa experiencia del amor de Dios ajá. que experimenta la libertad más grande frente a lo demás. Sí, 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 sí. De poder elegir con libertad. Ya Sí. no en base a si me voy a quedar solo, si no. Eso está increíble, ¿eh? O sea, como poder, incluso creo que da como un punto de liderazgo, de ya no necesito que nadie me apoye en esto que voy a... O sea, humanamente pues siempre estamos, el anhelo de que compartir con los seres humanos está ahí, ¿no? Pero al mismo tiempo siento, de verdad mentiría si dijese que no, como una radicalidad de poder decidir sabiendo que algo es bueno y ya no como lo que la gente diga, opine, o si les va a sentar bien o peor, o si alguien va a estar más o menos conmigo por eso, como que ya no. Ya no. Hay dos tipos de soledad. De pronto ya hablamos un poco de esto. Pero hay dos tipos de soledad y a veces me remonto a tus años de modelaje, de fama, de las pasarelas, muchísima gente a tu alrededor, los cócteles, esto, lo otro. A la final de la jornada, ¿cómo era esa soledad? Uf, ya, ya. Pues era muy amarga de recordarlo, casi me emociono y me entristezco de... No quiero abrir heridas, pero pienso No, que eso es importante. quiero compartir mis sentimientos, sí, sí, sí. Gracias por abrir ahí. Pues yo sentía casi como autodesprecio cuando, ¿sabes? Como que era... ¿Cómo decirlo? O sea, sentía un desconsuelo profundísimo. Un desconsuelo terrible. Terrible. Uf. Sí, Que sí. era un momento en que eras el centro del deseo, ¿sí? De atracción, Sí. y eso era usado Ujú. para vender una imagen, para vender una postura. Ajá. Sí, o sea, yo sobre todo, porque el éxito profesional a veces más, a veces menos, pero lo que sí generaba mucho eso, humanamente es que a veces estamos un poco esclavos, pues que el Señor nos libre de eso, del ser, ¿no? Este es esto, este es lo otro, tal, y generaba como un respeto de que me era muy fácil muchas cosas, ¿no? Y por esa parte, pues sí que, aunque, pues que es increíble, o sea, ahora sí que siento que como persona crecí en valor, ¿no? Porque aprendo, pues, a amar más, a estar más, pues en la lucha, ¿no? Sigo siendo ser humano y tengo carne y hueso, pero como que puedo tratar mejor a la gente. Y antes que no, porque no tenía como esa mirada más generosa, como que resultaba más llamativo o la gente tenía más interés y es muy loco de decir como un tipo que ahora sí puede servir y que puede ayudar, como que el Señor también limpia y deja solo como a la gente con la que tenemos que compartir, ¿no? Pero como el mundo tiene como esa locura, ¿no? De que a veces se busca a gente que a lo mejor no está en condiciones de dar. Yo estaba terrible, en aquel momento estaba casi para meterme con drogadura, con depresión, como saliendo por la noche para emborracharme y como que el mundo me aceptaba más de alguna forma en ese estado donde yo era muy difícil que pudiese aportar algo. Más bien, al contrario, llevaba gente por caminos peligrosos y de destrucción y luego tuve que pedir perdón y que arrepentirme por cosas que hice hacer a otras personas, ¿no? Pero cómo el mundo tiene pues ¿cómo decir? Esa desorientación de que a veces se va detrás de personas que están en un camino de muerte y que solo pueden llevar a destrucción y sin embargo, pues, bueno, también creo que hay, ¿sabes qué creo? ¿Sabes qué creo? Que
que al Señor la gente lo huele, de alguna forma. Esa presencia, Sí, la dulce presencia de Cristo, sí. el dulce perfume de Cristo, No saben lo que es. No saben lo que es. pero atrae. Sí, 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 sí. No saben, yo a veces en algún ámbito en el que estoy, ni saben o lo mínimo de mí. Pero creo que el Señor es tan grande que se hace presente en medio de nosotros. O sea, y en nosotros se hace presente, pues como sacerdote en ti, como laico en mí, en lo que hacemos. Y yo creo que esa presencia esté en el mundo para otros, esos otros descubren algo ahí que les encanta y no saben lo que es. Pero que evidentemente cuenta con nuestros dones, pero percibo que es algo mucho mayor. Como Sí. que hay un poder de amor y de, como si fuese, yo qué sé, como que se enamoran de lo que hay en nosotros. Ya. Es la experiencia de Cristo que se manifiesta. Sí, sí, sí. Bien, y estas soledades del mundo, cuando ahora las comparas con las soledades que te da Cristo. Ajá. Pues voy a matizarlo por ser muy, muy transparente. O sea, con el Señor tengo consuelo y desconsuelo. Pero también leía hoy en la mañana, precisamente, ahí en la adoración que me facilitaste, que te agradezco muchísimo, como que creo que era en Proverbios, si no me equivoco, como algo así, que el Señor apena al que ama, que es duro. Ya fíjate cómo suelo decir eso, parece contradictorio, ¿no? Pero a veces el Señor permite ese dolor en nosotros. Entonces yo experimento momentos donde el dolor es agudo, pero pero, ¿cómo decirlo? Lo que comentábamos también, de si voy al Jesús, en ti confío, que era de los temas que decíamos para hablar. Si cuando viene ese dolor, que a veces hasta me sale lo del huerto, ¿no? Decirle, triste está mi alma hasta la muerte. Yo el día de mi cumpleaños tuve algún momento de decirle, Señor, triste está mi alma hasta la muerte. Y me sentía triste, pero profundamente triste, por cosas que yo no había decidido, ¿no? Me tocó, pues, y yo estaba como, dolido de verdad. Y sin embargo, luego el día hace como ¡fum! Y como yo dije, el en ti confío, fue muy, muy, muy bello porque fue de las primeras veces que confié en el dolor. Porque antiguamente, cuando estaba como en estas soledades, era destrucción. Era como estoy aquí y ya qué hago. Pues me drogo para quitarme esto, me da absolutamente igual. No llegué a drogarme, gracias a Dios. Pero sí que estaba en esa consideración de que si me hubiesen ofrecido lo hacía. Pero antes estaba en el autodestrucción. O sea, el demonio cuando nos mete en esos círculos de soledad es para llevarte a un punto donde tú te sientas culpable, primero te hace pecar, luego te culpa, luego me tenía como sintiéndome mal, de que ya no quería más, como tira la toalla, total, ¿para qué? Como para qué te cuidas, para qué resistes, para qué dices no a ciertas cosas. Venga, ya todo da igual. Haz lo que sea, porque total, ¿no? Por lo menos vive intensamente. Entonces yo estaba en el punto ahí un poco casi de James Dean de dejarme ir con, total, ¿para qué? Y sin embargo, ahora, aunque experimento dolor agudo a veces, de verdad experimento dolor y soledad y tristes también, esa tristeza honda, pero como entiendo que el Señor la permite y de alguna forma está ahí por un motivo, llega el momento bueno. Jesús, en ti confío. La herida del amor. De hecho, la transverberación para Teresa fue eso. Un intenso dolor que representa un intenso amor. Yo pienso que una madre sabe lo que significa eso. Amar hasta que duela. También decía la madre Teresa de Calcuta, hay que dar hasta que duela. Eso sí lo escuché. Quiero que esto nos ayude a entender un poco ese misterio. Sí, sí, pero yo reconozco que es tan grande que a veces se me queda como una ropa que me queda. Este hoodie es grande, todavía más grande. Pero sin embargo, el punto de inflexión, que es lo que quiero compartir, que platicamos un poquito antes, el Jesús en ti confío, eso lo cambia todo. Todo. Y yo, pues fíjate que ese día en concreto, pues siendo mi cumple, tenía el anhelo de hoy es el día de mi cumpleaños, espero algo bueno de mi aniversario. Pero entré en el punto de aceptar y de rendirme, como, pues Señor, te comparto mi dolor, porque ya descanso en compartirte mi dolor, en poder expresarte que estoy triste de verdad, el día de mi cumpleaños. Y sin embargo le dije, confío, Jesús, en ti confío. Y me vino un consuelo en la tarde increíble, o sea, más de lo que yo pudiese haber anhelado. Y cómo, pero creo que tuvo mucho que ver eso, que lo decía, yo no sé ni de qué santa lo leí, pero como que lo que verdaderamente transforma nuestra vivencia humana, y creo que es el corazón de este podcast, es el Jesús, en ti confío. Sí. Total. La confianza, que significa el abandono. Ajá. Sí. Hay una novena que yo le recomiendo
a la gente con casos desesperados, que es la novena del abandono del padre Dolindo Ruotolo. Ah, no la conozco. Padre Dolindo Ruotolo fue un joven que sufrió muchísimo. Sufrió desprecio, humillación, maltrato físico, emocional, carencias graves. La tacañería de su padrastro hizo que no recibiera mucha alimentación. Incluso alimentación, maltrato físico, etcétera, que le otorgó un sufrimiento terrible. Y él encontró su consuelo más grande en la experiencia del amor de Dios. Ahí era donde él era rescatado de todo esto. Y entra al seminario y era reconocido como uno de los menos inteligentes del seminario. Se sufría mucho. Bullying, persecución, burlas constantemente. Pero él hace un acto de abandono en el Señor, le entrega toda su debilidad y le pide al Señor que cumpla su vida. Y el Señor lo hace. Y se vuelve uno de los más inteligentes del seminario. Incluso le cambió. Escribió varios libros. Era el director espiritual del Padre Pío de Pietrelcina. Caray. Y cuando muchísima gente iba a visitar al Padre Pío, decían, pero ¿ustedes qué hacen aquí? Si ya tienen al Padre Dolindo, vayan con él, que tiene muchos más dones que yo, decía el Padre Pío. Increíble. Bien, el punto es este. Él recibe en oración una novena que Jesús le dicta. Se llama la novena del abandono. Novena del abandono. Sí, me interesa, es un tema que me... La novena del abandono. Y es una invitación de Jesús a que tengamos una confianza absoluta y total. A tener un acto de entrega de todas nuestras angustias, presiones, dolores, sufrimientos. A entregar todo de manera efectiva. Un soltar y dejar ir al corazón de Jesús. Y decía el padre Larrañaga, por el abandono a la paz. Ajá, sí. Ahí. Ese es el lugar. Ese acto de confianza que se vuelve, aquí estoy, Señor, y me entrego. Aunque no entienda, aunque me duela. Teresa decía, ¿no? Aunque me mates, creo en ti. Eso ya, claro, es máximo. Pero sí, me estaba viniendo justo la historia que te compartí antes de que a lo mejor a la gente le ayuda, porque yo creo que de pronto también había escuchado por mucho tiempo lo de confiar en el Señor, pero quizá necesitaba como algo más concreto, ¿no? Digo, lo de mi cumple es sencillo, pero quizá no sea un ejemplo grave, o sea, porque como hay detalles que son un poco privados por la proximidad, que fue la semana pasada, no lo voy a revelar, pero de otras cosas que sí que puedo revelar de la confianza en el Señor. Estas historias duras no la he contado jamás, pero la comparto porque creo que puede ayudar a gente. Lo que te decía, en mi adolescencia robé y robaba, ¿no? Incluso alguna cosa que hubiese sido delito. Es un tema que ahora lo digo y cualquiera que vea mis testimonios piensa, no rompió plato. No, yo como adolescente era, pero malo con avaricia, o sea, de maldad, que hasta mis amigos decían que tenía talento para el mal. Ahora la gente que me ve converso dirá, no es él. Pero sí, yo he hecho cosas terribles, ¿no? Tenía, pues yo qué sé, por heridas o por cosas que había visto, pero una tendencia fuerte al mal, ¿no? Como una hasta crueldad incluso. Y bueno, al margen de eso, dentro de los robos, que es una falta de empatía al final, pienso, ¿no? O sea, cuando se roba es algo que no estás considerando a quien tiene esa propiedad, o es como un pisar pues la existencia del otro, ¿no? Piso el ser del otro. Y entonces había hecho algo en mi adolescencia oculto, ¿no? Porque cuando se hace el mal normalmente eso es muy interesante. El Señor me reveló, gracias a través de unos hermanos de Miami que tienen un ministerio fuerte de jóvenes allí, Grupo de Jesús, José y María, si no me equivoco, gracias de corazón, sobre como mi problema de autoestima, que ya varias personas en conocimiento me hablaron de ello, pero me dijeron, pregúntale al Señor de dónde viene. Que creo que a mucha gente le puede interesar porque se puede sentir identificada, ¿no? El origen de las heridas. Sí. Todos podemos. Entonces yo pensaba, pues yo qué sé, en la educación, pues por heridas de nuestros padres que a su vez recibieron de hasta Adán y Eva, que a lo mejor eso podría haber generado eso, ¿no? Pensaba más bien que era por lo que yo había padecido, que todos padecemos, como lo hablábamos antes. Pero sin embargo el Señor, en el silencio, yo le fui al Santísimo, que empecé más bien por solucionar un problema
en la adoración de falta de adoradores y veo que en realidad el problema se me soluciona a mí por todo lo que recibo. Pero el punto interesante fue el siguiente, que cuando yo al Señor le pregunto de dónde vienen mis heridas, yo me quedo en silencio en la adoración, salvo un día que rezo un rosario por la pureza muy interesante, estoy allí 1 hora, silencio puro. O de rodillas o sentado, pero no hablo, solo estoy con Él, en silencio, en la noche, no hay nadie y es una experiencia pues grande para mí. Entonces ahí, cuando el Señor me revelaba, me mostró que mis problemas de autoestima, aparte de las cosas más obvias de infancia o carencias o lo que sea, venía por daños que yo había hecho, pero no por el daño, por esconder la mano después de tirar la piedra. O sea, mi autoestima, esto es muy interesante hasta psicológicamente, ¿eh? Y eso fue algo que yo recibí en oración hace poco. Que el problema de mi autoestima vino, hice el mal, si yo apechugo como Adán y Eva y digo, pues sí, en vez de echarle la culpa a Eva o lo que sea, fui yo, lo hice. Creces, maduras. Yo pienso que sí, porque todos cometemos errores. Sí. Pero en mi caso lo que dañó mi autoestima fue hacer ese mal, ocultarme ante todo el mundo, ante mi familia y demás, parecer como inocente y como santo, y esa cobardía de no mostrarme dañó mi, pues, estamos diciendo, de la autoestima. ¿Por qué? Sí. Porque como ya no había autenticidad y escondía lo que yo me había hecho, creo que eso generó un daño de esconderme en general. Te disminuye. Sí, como que me puso atrás y no solo para lo malo que había que esconder, no, cualquier cosa que yo tuviese que expresar quedó dañada por esa herida de lo que yo hice. Entonces, ¿cómo el daño de la autoestima puede venir por lo que ocultamos? O sea, para mí fue como, wow, increíble. Y precisamente trabajando en revelar esos daños, también siento que tuve crecimiento, o sea, aparte de pedirle al Señor espíritu de fuerza y de valentía, pero siento recientemente crecimiento por ahí y fue haciendo penitencia, que es otra cosa de las que hablamos, no penitencia de flagelarme, no, reparar. El daño que yo le había hecho a esa persona, ahora voy ahí, que es a lo que venía, cómo pude repararlo. O lo que oculté, mostrarlo. Entonces, sanar mi herida de autoestima vino que el Señor me pedía que me ocupase de pues restaurar, ¿no? Le quitaste a esta persona un objeto de tanto valor, vas a la persona, te disculpas y le restauras el valor de lo que tú te ves. Eso es muy es evangélico en el sentido, es Lázaro, ¿no? Sí. Cuando el Señor va a casa de Lázaro, la salvación no solo porque era en Jesús, el Señor anuncia que fue salvado, ha entrado la salvación a esta casa, cuando Él manifiesta esa penitencia de que va a restituir lo que robó. Zaqueo, perdón, sí, verdad, con Zaqueo. Sí, y el mismo caso también con la samaritana. Sí, Sí, ¿cuál? la samaritana que se encuentra con Jesús en el pozo de Jacob. Sí, verdad. Sí, que le dice, trae a tu marido, y dice, no tienes marido, porque ahorita has tenido 5 y el que tienes ahora no es tuyo. Ajá. O sea, que tenía una vida de desorden, de no pertenencia. Sí. Y que en su poblado, en cierto sentido, la hacía vivir avergonzada. Pues sí, un cabizbaja, alejada. El hecho de ir a tomar el agua en el pozo a mediodía cuando ninguna mujer iba. Ay, eso sí no lo sabía. Sí, porque no podía ir con las demás, porque le hacían bullying, la maltrataban, no la dejaban, etc. Pero después del encuentro con Jesús, toda su indignidad es mirada con ojos de compasión. Ajá. Cuando es vulnerable frente a Jesús, cuando Jesús le mira el corazón, pero la mira con compasión. Y la mira con profunda misericordia. Y ella obtiene una sanación total de su persona, que luego, ya con la cabeza en alto, tiene la valentía de volver a entrar al pueblo y decirle a todos, vengan a ver a uno que me ha dicho todo lo que he hecho. Ajá. Pero todo lo que había hecho no era lo bueno. Ya. Era lo malo. Sin embargo, ella estaba sanada. Ya no estaba oculta, ya no andaba con la cabeza agachada, ya no andaba con toda la vergüenza, ya andaba con la dignidad de una hija de Dios. Sí, al principio me sorprendía porque no había hecho nunca una lectura tan profunda, gracias al Espíritu que le reveló ahí eso. Nunca había entendido ese pasaje así, pero interesante, sí. Porque, o sea, claro, cambia la forma de que uno se puede presentar ante los demás a través de la mirada que el Señor tiene sobre nosotros, sí.
Sí, sí. Y por cerrar un completo la historia, no sé Dale, qué te claro, por parece. Sí. favor. Qué Es que creo, pena haber interrumpido. no, es que creo que puede ayudar de verdad. Entonces, el punto donde, o sea, a lo que iba, me interesa que la gente vea un caso concreto de cómo la confianza en el Señor se traduce en hechos que luego resultaron para mi beneficio y para mi bendición, cuando yo no buscaba más allá de reparar el mal que había hecho, ¿no? Yo pensaba sencillamente, hice esta barbaridad, pues tengo que dar la cara, restituir y pedirle perdón a la gente que además me habían tratado hasta bien. Entonces, nada, quedo con la persona y el tema, lo que compartí antes era que mi economía no estaba para grandes fiestas, ¿no? Pues nunca me ha faltado de nada, gracias a Dios, pero tampoco he sido una persona que haya ido sobrada. Entonces, era una cantidad como más de $500 lo que tenía que restituir y una economía que va justa. De repente decir, ala, como que se van, no es tampoco lo idóneo, ¿no? Sí. Entonces digo, pues mira, hago este esfuerzo, quizá esto podía gastar en otras cosas, pero prefiero saldar esto y ya quitarme este peso, ¿no? Y saber que esto no se hizo bien y que de verdad creo que el Señor me anima a que dé un paso y que restituya. Lo restituyo. Soy recibido con mucho cariño por la persona a la que le había hecho el mal, ni se acordaba la persona de eso que había robado de su casa, ¿no? Yo pues también fue doloroso, humillante y bello presentarme ahí y pedir disculpas, sanador, pues fui recibido con mucho cariño, que le agradezco a la persona también esa ternura hacia mí, pues absolutamente inmerecida. Misericordia. Sí, vi como al Señor ahí en la persona también, cómo me recibió y cómo, no, pero ¿cómo me lo vas a dar? No, yo no, es que esto es vuestro, lo das, ¿no? Y entonces, a lo que iba, que sorprendentemente dentro de las actividades económicas que tengo yo, pues como alquileres de un material audiovisual a través de una colaboración que tengo, y se triplicó el alquiler en ese mes, o sea, el ingreso que no había ninguna expectativa porque no era ningún mes especial. Y el mes en el que yo voy y restituyo esta cantidad, me entró como el triple de lo que yo había restituido, Que ¿no? llega la justicia. Pero increíble cómo... Es que yo incluso lo llamo hasta misericordia, porque, o sea, lo justo es que yo le hubiese devuelto y que me quedase como estaba, porque ¿qué mérito tiene? Pues si yo le quito algo a alguien, tengo que devolvérselo, es lo mínimo, ¿no? Pero cómo en Dios, en su misericordia, que es justicia, ¿no? Porque la justicia de Él es distinta de la justicia nuestra, pero cómo Él bendijo y premió mi confianza, pero por amor, no por mérito que mérito tiene, si es devolver lo que era suyo, ¿no? Pero increíble cómo la confianza se tradujo en bendición de Dios, ¿no? Y eso me animó también a otras cosas que tenía de mi pasado, que ya voy limpiando, pero tengo todavía alguna ahí, a dar otro paso más. Como, mira, el Señor te bendijo aquí, confía. No voy buscando el premio, ¿no? Pero esa idea de siempre confiar es clave, yo creo. Que te da la certeza, porque luego ya te puedes mover con la seguridad, porque Ajá, puedes confiar en esa palabra, en esa ajá, acción del Señor. sí, Ahí es donde se da la verificación, ¿sí? sí. Verificas, te das cuenta que eso es verdad, haces experiencia, por eso luego puedes dar testimonio. Sí, pues sí, de verdad por eso me parecía muy útil compartirlo, ¿no? Y creo que además hay un nivel de sanación más profundo, o sea, en términos de despreocupación. Porque cuando ya tengo esta experiencia, veo que eso era lo bueno, que hasta tengo bendición económica a raíz de ahí, pues que fue verdaderamente positivo y me permite crecer en cosas buenas que ahora estoy haciendo. Pero también hubo algo mm, de decir, ocúpate de esas cosas. Lo importante no es tanto ahora que logres esto o aquello, pero sí es importante como esa penitencia. Eso es también lo decía un sacerdote, lo que te decía, que un sacerdote italiano explicó ese sentido de penitencia, es si yo robé, restituyo, si yo engañé, digo la verdad. O sea, como que el sentido de la penitencia que lo habla Jesús en el Evangelio y los apóstoles, ¿no? Como que al principio cuando anunciaban la palabra decían que hiciesen penitencia, y yo es una palabra que casi nunca la entendí, o pensaba que era como más como pues un tema de ayuno o de sacrificios corporales, pero no entendía la reparación del daño que ya había hecho, como lo de Zaqueo, perdón, que decía, gracias por la corrección, que a veces luego creo que sé mucho de la palabra y me corrigen así y digo, ay, pues no sé tanto. Pero de luego poder centrarse en lo importante, ¿no? Y entonces ya no estar tan preocupado de si hago esto o lo otro, sino de, ocúpate de eso, hiciste unos daños en su tiempo por ignorancia, etcétera, etcétera, dale con eso, como busca primero el reino de Dios y su justicia, y la justicia es reparar los daños que hemos hecho, y lo demás se te da por añadidura, ¿no? Sí es cierto. Sí. Y sobre todo, lo que más digo, más allá de esta bendición económica, que es positiva, pero para mí la paz de saber que esos muertos que tenía ahí en el maletero de mi truck,
que van no estando y que va estando mi track limpio, mi track record también, ¿no? Pues eso es una paz increíble, ¿no? Saber que ya los daños que hice en mi pasado, aparte de estar perdonado por el Señor, que esas personas ya no tienen porque si no es terrible, ¿no? Cuando alguien nos hace un daño, yo pienso que son heridas que quedan ahí. Alguna persona a la que recientemente pude repararle cosas de wow, como que a lo mejor ni me esperaba aquella experiencia tan mala humanamente que tuve por este chico, por esta persona, en este caso yo, que me hizo pasar por aquello y ni sabía quién había sido. Wow. Y ahora vienen y me alivian de aquel mal trago que yo pasé, ¿no? Y creo que eso puede tocarles el corazón también. Sí. No lo hago con esa intención, pero... A la final es una expresión de resurrección. Vida y vida en abundancia. Puede ser. Sí, a eso se refiere el Señor. Juan 10:10. Yo vine para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y eso pasa por estos gestos, pasa por estas resurrecciones, estas reconciliaciones que dejan asentada la mente, el corazón, el horizonte se abre, hay paz. Total. Incluso, y hasta me siento con más fuerza vital. O sea, de haber hecho eso y de haber cerrado como esas etapas negativas, de verdad como que me siento con, no sé, como si el Señor me premiase con gracia de sentir más su poder, de sentir como mayor capacidad y mayor fuerza para servirle y para hacer cosas, ¿no? Y sí, es como más que sanación, es como, no lo sé, o de pronto si estamos más en gracia, pues ya se siente como esa fuerza que yo no estaba acostumbrado a sentir por vivir oculto entre cosas, ¿no? Pero merece mucho la pena, sobre todo. Ahora estás dedicado a la dirección de cine, a la formación en teatro. Ajá. Sí. Sí. ¿Qué más estás haciendo? Estoy escribiendo un libro loco, increíble, creo que de una unción. Está mal que yo lo diga, pero tuve una confirmación de ese libro, otra cosa pues tú que sabes mucho del espíritu, ¿no? Una persona que no tenía ni idea de que yo estaba escribiendo un libro, tiene mucho que ver con la película, de la gente que le gustó El beso de Dios. Yo creo que si ya pareció profundo el beso de Dios, es más sencillo en cuanto a quien no tenga tanto conocimiento le va a ser más fácil acceder. Estoy trabajando muy duro para conseguirlo, que no es fácil, pero es como meterse en el corazón de la tierra. O sea, todo el tema del misterio de la Eucaristía, del sentido de las alianzas, del Antiguo Testamento, de todo lo que es la parte de pacto de Dios con el hombre representado y encarnado en la misa por excelencia y en el sacramento del altar, hasta el corazón de la tierra. Entonces es un libro, lo que decía, que una persona que no tenía ni idea de que yo lo estaba escribiendo, yo paré el libro cuando se estrenó el documental, porque un amigo me recomendó, no es bueno por timing que saques contemporáneamente libro y película, primero película y luego libro. Y yo un poco, porque como estaba con compromisos, el libro fue quedando como ahí en un lado, ¿no? Y cuando yo ya pensaba a ver si esto fue como una cosa mía, que estaba como que se me ocurrió escribir, no tenía que hacerlo, una persona me dijo, oye Pietro, a veces tengo sueños, hay gente que no se los toma bien, pero prefiero decírtelo abiertamente para que tú decidas. Y me dijo, soñé que estabas... me dijo una cosa un poco más, digo, pues salvando distancias, que además tenemos aquí una reliquia de Carlo Acutis. Yo le veo como hermano. Yo los santos hay algo de desmitificar, por más de que hayan sido personas con un nivel de gracia extraordinario, pero son nuestros hermanos en el Señor. Con esa confianza, Carlo, aunque sea tus reliquias, lo hablo. Ella dijo que en el sueño estaba Carlo Acutis, su mamá, mi mamá y yo. Ya no sé qué parte revelada o qué parte también pues, del imaginario de la persona entra ahí, pues el Señor sabe esas cosas, no digo que esto sea palabra de Dios, cuento cómo ocurrió nomás. Y me dijo que yo le entregaba un libro que tenía santas palabras, no porque las haya dicho yo, que mis palabras tienen de santas lo que le dejo al Espíritu. No voy a negar que pueda haber palabras santas en nosotros, porque si el Espíritu las pone son santas porque el Espíritu es santo. De lo que abunda el corazón. Habla en la boca, ¿no? Sí, pero que es natural si el Espíritu está, que nuestras palabras esté Él, ¿no? Y entonces le dije, pues no sé si sabes a qué se puede referir. Le dije, pues mira, yo estaba escribiendo este libro, lo paré con la película, sentía en su día que me estaba siendo revelado, que había, o sea, no revelado de que a mí se me haya bajado aquí, no he tenido ninguna aparición, ni se me ha manifestado visiblemente nada, pero sí que sentía que durante todo el proceso del documental, como compartíamos, lo pude hacer en oración, lo pude hacer invocando al Espíritu Santo y lo pude hacer leyendo mucho la Escritura. Entonces, uno de los dones que se reciben en la confirmación es entendimiento, ¿no? O sea, como igual que el Señor en Emaús les abre el entendimiento para entender las Escrituras, yo sentía que cuando leía estos
incluso cuando el proyecto estaba hundido, no solo cuando estaba trabajando. El proyecto se hundió unos años. Cuando yo leía toda la escritura, había cosas como que de pronto decía, wow, como que lo entendía. No fui como a clases de teología, no. Leía la palabra en oración, meditada con mucho tiempo dilatado porque lo tenía, y había cosas que relacionaba del nuevo con el antiguo, de que por curiosidad llegaba a un lugar y eso me hacía unirlo con otro, y tuve como un cierto entendimiento sobre la Eucaristía a nivel bíblico, ¿no? Sí. Que es un tema que creo que es de interés fuertísimo, ¿no? Para todo el mundo. O para la gente que, pues, que siga lo que es el trato o la relación del Señor con el pueblo, porque la Sí. alianza es eso, ¿no? Lo que Él Es nos la alianza ofrece. y es una historia que se va narrando de generación en generación. Y bueno, tú que eres apasionado del cine, una, uno de los trucos narrativos del cine son los signos embrionarios. No conozco. Sí, los signos embrionarios son esos signos que se usan en un momento dado que luego van a tener un Sí, protagonismo ok. profundo en una narrativa en el futuro de la historia. Como anticipación de pronto. Exactamente. Sí. Y la Eucaristía está de generación en generación preparada con este tipo de signos Sí, desde el principio. sí. Y cuando el mismo vínculo del sacrificio, el significado del pan, la ofrenda, el maná, Sí. el cordero, Sí, la sí. sangre, Melquisedec con el pan y el vino, y todos estos signos que se van entrelazando y que de generación en generación van pasando Sí. y que se preservan en la narrativa y que luego son como una sinfonía espectacular, que luego empiezan a juntarse todos y viene el culmen, que es Jesús dándonos la Eucaristía. Total. Pero esa unidad yo pienso que no se es tan consciente de que esté ahí. Incluso hasta aparte de los que son, ¿cómo decirlo? Pues sí, anticipos, digamos, concretos. Hasta Adán y Eva, si se lee el Génesis en el espíritu y en profundidad, hay una cantidad de referencias tremendas ahí a todo lo que va a ser la necesidad del sacrificio, de la muerte, la reparación, el rescate, la gracia. O sea, está lleno el pasaje de Génesis, o sea, los pasajes de la creación de Génesis es como toda la alianza, está ahí contenida. Y descubrir eso es como... Mira, una cosa que la comparto, creo que no sé, lo hablamos fuera del micrófono, me parece. Para mi nueva película, es un remake de una película que ganó el Festival de Venecia en los 50. Voy de a poquito, porque es lo que en corazón siento que esto ya me va a hacer. Entonces, trata de un conflicto entre dos ramas. Lo escribió un mártir, pero luterano, pero no por ello deja de ser mártir. ¿Cómo se llama? Él es un autor que estuvo casi nominado al Nobel de Parece de Escritura. No me está viniendo ahora. Es de Dinamarca, pues siempre lo tengo en la punta de la lengua, pero un pastor. De la época de Kolbe había un pastor luterano que también los nazis lo mataron porque llamaba a las cosas por su nombre. Posiblemente. Bonhoeffer, ¿no era Bonhoeffer? No, tiene un nombre más cortito, pero no lo quiero decir mal. Bueno, sí, luego es posible que me venga. Pero en resumen, yo quiero hacer una adaptación y ahí hay un conflicto religioso luterano, misión, que es como una división que había dentro de la iglesia tradicional de Dinamarca, que era la luterana. Había un frente como más ultraconservador, que eran como los rivales, ¿no? Yo quiero hacer una adaptación más moderna de catolicismo con adventista del séptimo día, porque ellos tienen como algunas cosas, también son nuestros hermanos en el Señor, yo comparto con ellos y los amo y me aman y todo mi amor desde aquí y en el Señor somos uno. Pero hay cosas que son bien distintas, ¿no? De alguna creencia y demás, ¿no? Y entonces, la película trata un poco sobre un conflicto entre la visión de la fe dentro de la Iglesia Católica con un grupo adventista, pues que ellos son más reservados con la alimentación y tienen cosas que no vienen de la Escritura, sino de los que ellos toman por profecías, ¿verdad? Y entonces, dentro de eso sí que, por dar una confirmación interesante de que tuvieron algo que creo que el Espíritu se lo reveló, porque era muy bíblico, relacionado con el Génesis, yo a través de Mary Healy, que es una mujer de la renovación carismática, titana, o sea, tiene como unos dones. La conozco. Ah, sí, bueno, ella Sí, que lee. Sí. Tuve la gracia de orar con ella. Uf, con Mary, ella es increíble, para mí es una coherencia y un... Es teóloga. Sí,
grandísima. Doctora en Biblia. Sí, sí, pertenece, por quien de pronto no sepa esto, a la Pontificia Comisión Bíblica, que es como la máxima Sí. autoridad dentro de la Iglesia católica en Biblia, ¿no? Entonces, hablando con ella, compartíamos cosas que se confirmaban que eran del Espíritu, de las hojas de higuera frente a la piel, ¿no? El contraste de cómo se visten ellos, que tiene coherencia con la alimentación que el Señor les había dado. Sale un poquito en el documental. La coherencia entre lo que como, que era solo plantas, o sea... árboles de frutos seminíferos, es decir, fruta, lo que comía el hombre, y hierba el resto de la creación. Entonces, entre lo que come y lo que se viste, que son hojas de higuera, hay lógica. Como fruta, me visto, con hojas de higuera. Pero ¿qué ocurre? Que de repente se rompe la lógica y aunque no había cadena alimenticia, es decir, ningún animal comía a otro, ni el ser humano comía hasta la caída del hombre otros animales, de pronto aparecen unas pieles. Y dices, ¿cómo es posible? ¿No? ¿Qué sentido tiene que aparezcan dos muertos ahí en un lugar donde no se mata para comer? El valor del sacrificio. Claro, y ya se está revelando ahí. Y entonces con los hermanos adventistas creo que el Espíritu Santo le reveló algo increíble, que es cuando el Señor le dice a Adán, el día que comiereis de ese árbol moriréis, dicen, la muerte que iba directa a Adán y Eva por haber comido del árbol no fue que se anulase, se desvió y fue a parar a ese sacrificio de esos animales, ¿no? O sea, como la palabra del Señor, que cuando dice algo es ley, iba a ejecutarse, Adán y Eva iban a morir, pero al no recaer sobre ellos, se desvía esa muerte y aparece la muerte en los animales, que es todo el sacrificio de la antigua alianza, ¿no? Los animales como reparación. Y luego se hará muy evidente en la profecía de Abraham, cuando ante la pregunta de Isaac, Padre, ¿y dónde está la víctima del sacrificio? Y le dice a Abraham, Dios proveerá de víctima, hijo mío. Dios proveerá de víctima. La víctima es la que va a expiar, la que paga el precio. Exactamente. La que desvía todo el castigo hacia. Y la víctima la provee el Padre. Cuando Juan lo señala claramente, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Uf, qué duro. Víctima. Sí, qué bello y qué duro. Sí. Qué bello y qué duro. Sí, dígame, si no tengo una cosa interesante con eso también, una reflexión, cuénteme. Le estaba contando proyectos, pero venía que es de lo del libro que me parece de lo más, sobre todo revelador. Para quien le interesan las cosas espirituales, va a tener mucho de eso. Si usted me quería interrumpir, perdón, tú, que como estamos cambiando del tono del tuteo, todavía me sale usted. Pero había algo muy, muy interesante que yo creo que me vino en oración. Pues creo que el Espíritu trabaja mucho con curiosidad. Como, ay, acuérdate de aquel versículo de tal pasaje, no sé qué, ibas allí, ay, este me recuerda a tal otro, y entonces como viendo, escrutar, que hay una persona que dice, ¿no? Como checando esto aquí, esto acá, de pronto, se une el puzzle y aparece algo maravilloso. Y hubo algo que me hizo llorar muchísimo de emoción, hasta en misa me provocaba lágrimas por haber entendido algo un poco más profundo de la misa, ¿no? Seguramente que tú ya lo sepas, pero me parece importante compartirlo, me venía ahora. Hay esta frase que suena tan dura, ¿no? Como que id a todas las naciones, bautizadlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como quien creyere se salvará y el que no creyere ya está condenado. Y dices, wow, ¿no? Son palabras de una severidad, pues bueno, mucha misericordia, porque solo con creer somos salvados, pero al mismo tiempo de, wow, quien no creas ya está condenado, ¿no? También hay una realidad muy fuerte ahí de las consecuencias que tienen esas palabras. Es jugarse la libertad frente a algo que se te propone. Ajá. Pero también el Señor dice, no juzguen y no serán juzgados. Sí. Hay mucha gente que no cree, primero porque no tuvo un buen anuncio. Sí, eso es importante, desde luego. Porque no tuvo buen testimonio. Ajá. Porque nunca vio un referente en la realidad o en las acciones de lo que se predicaba. Otros porque no tuvieron buena formación. A la final, hay algunos que sí, con pleno conocimiento, con plena libertad, dicen no. Ahí es donde se da la autoexclusión. Sí, qué bueno que digas eso, porque yo, como lo pude, era algo que es tan fuerte asumir, ¿no? Que seres queridos nuestros, de pronto, que ahora podemos profundizar un poco más, en la esperanza que
esta es la parte dura y ahora quiero desarrollar lo que creo que puedo entender más, pero también creo que es bueno hablar de la esperanza, que es lo que todos necesitamos, ¿no? De las opciones que hay para, como hijos de Dios, qué poder tenemos para intervenir en que gente a la que queremos que sea salvada. Y después podemos ir con eso si quieres. ¿Cuándo crees que tendrás el proyecto realizado? Pues tiene que ser ya, porque quedé con mi mentor espiritual, que él estudió en Alemania, creo que donde Benedicto XVI, en una gran universidad, trabaja en el Seminario de Madrid como secretario y me dijo que en verano tendría que él cuando tiene tiempo es en verano. Ya está casi. Entonces, él me haría la corrección para asegurarnos de que está todo en orden y demás antes de pasar la censura en este verano, con lo cual, pues, entre este mes y el próximo espero ya está muy avanzado, pero queda ahí como un poquito afinarlo, ¿no? Pero el punto que creo que es muy, muy valioso y que me abrió el entendimiento de verdad al motivo de por qué quien no cree está condenado. Hay unas frases fuertes que están en Pablo y en Santiago, que a veces la gente dice, no, como Pablo por allí, ¿no? Con salvación por fe, y Santiago por allá, como que si no hay obras no hay salvación. Y hay un punto donde los dos casan de una forma perfecta. Yo creo que hay unidad. Si se lee bien la palabra, se descubre la unidad. Sí. Pero hay unidad en toda la palabra, es una revelación perfecta. Sí, yo lo creo profundamente. Pero el punto donde encontré muy, muy llamativo es que los dos hablan de algo que es en realidad del Antiguo Testamento, que es que si transgredimos uno solo de los mandamientos, nos hacemos reos de todos. De toda la ley. Eso es fuerte. Es decir, yo a lo mejor ni adultero, ni robo, pero igual deshonré a mis papás. Esa sola transgresión me convierte en reo como si yo hubiese matado, como si hubiese robado y como hubiese sido adúltero. Entonces, si asumimos esa verdad que una sola transgresión nos hace reo de todo, aquí no se salva a nadie, en el sentido de que nadie por sus propios méritos va a estar limpio porque, pues lo dice la palabra, que hasta es parecido, ¿no? Como que no hay ni un solo justo, eso también está en la Escritura, ¿no? El Señor es el único justo. Sí. Es una justicia exigente, Ajá, pero que está mediada por una misericordia total. Esa es la cuestión. Claro. Pero lo interesante que es que por justicia, es decir, si nos medimos por la ley y por la ejecución de la ley, todos estamos condenados. Sí. Porque la transgresión única nos convierte en culpables y reos, y aparte dice reo de muerte. O sea, la palabra literalmente, la justicia, si entendemos que si yo paso de velocidad por la autopista, high road, whatever, voy a tener una penalty, ¿no? Voy a tener que pagar. Pues acá yo transgredo la ley del Señor y la penalty que me corresponde por haber transgredido uno de esos mandamientos es la muerte. Es decir, si se ejecuta, estamos todos perdidos. ¿Y qué es lo interesante? Que cuando Jesús repara, verdaderamente necesitamos salvación. Porque yo pienso, no, como ahora ya converso, vida un poco pues en coherencia con el Evangelio, pero todavía necesito ser salvado. Es decir, si Jesús, y ahí está el valor, si Jesús no hubiese hecho su sacrificio, estábamos todos muertos, condenados. O sea, la ley creada por el Señor nos condenó a todos por nuestra injusticia, ¿no? Por eso dice Pedro lo de que una ley que nuestros padres no fueron capaces de soportar, ¿no? Porque realmente por la ley no se salva a nadie. Y entonces, ¿qué ocurre? Que quien no cree en Jesús, no es que el Señor te diga, ¿tú no crees en mí? No. Es si yo, por el peso de mis culpas, aunque sea una, no tengo el Salvador, que, pues por ejemplo, yo me estoy ahogando, no sé nadar, ¿verdad? Y llega el vigilante o la persona si estoy en el mar, guardacostas, lo que sea, Baywatch, cada uno lo que quiera, para el rescate. Yo no sé nadar, es decir, yo tengo un pecado que me hace que me ahogue, sería no sé nadar en este ejemplo. Si yo no acepto la ayuda del único que me puede sacar del agua, que es el Baywatch o whatever, estoy para abajo. Pero no es porque el Baywatch sea malo y me diga, a ti no te salvo porque no... No, me están ofreciendo la mano, yo te salvo. Pero si yo no acepto esa salvación, como yo no sé nadar, me voy para abajo. Y los seres humanos, según este ejemplo, no sabemos nadar porque todos tenemos una culpa, todos tenemos un pecado, ¿no? Entonces, ese es el sentido de que quien no cree será condenado. Si yo no acepto a mi Salvador, que es el único que me puede rescatar de la ejecución de la ley que ya me condenó, la ley se va a ejecutar. Y eso es terrible, ¿no? Y C.S. Lewis lo muestra muy bello en la narración cuando Aslan acepta pagar el precio para salvar a Edward. Crónicas de Narnia. Sí, soy un poco ignorante, pero más o menos conozco. Crónicas de Narnia. O sea, que lo traslada también ahí el rescate. Es un rescate, esa es la palabra. Él paga el precio de la culpa de Edward. Ajá. Y Edward asume una vida nueva
por la cual tendría que haber pagado con su desaparición, Uf, porque Aslan asume ese sacrificio. Entonces sí, paga sí, toda la culpa. increíble. Es bellísimo y es claro Sí, sí. No, y que Pedro lo confirma, dice, no habéis sido comprados con plata ni oro, sino con la sangre. preciosísima sangre de Cristo. Es decir, esto, por favor, Es asuman esto. bellísimo, El bellísimo. precio real de nuestro rescate, lo que cuesta que tú y yo estemos hoy aquí y no estemos condenados, y cualquiera que nos esté oyendo, el precio es la sangre del Señor. Ujú. Si Jesús no hubiese pagado ese precio, estábamos condenados, ¿no? Y eso es lo que genera el agradecimiento. Saber que si esa sangre no la hubiese derramado ahí, estábamos condenados. Y cuando yo voy a misa sabiendo que Él pagó el precio de mi rescate y que sin esa sangre yo estaba condenado, es cuando de repente se empieza a entender el sentido del sacrificio, ¿no? La Eucaristía es el sí constante de ese amor que se sigue entregando incondicionalmente por nosotros. Bello. No, es algo... yo creo que es inasumible. Que alguien dé tu sangre por ti es algo que ni en 1000 vidas podríamos asumir lo que eso supone, ¿no? Frente a eso surge la respuesta del amor, el agradecimiento, Bueno, el, ya, el seguir, cómo no Ya. voy a pertenecer a un amor tan grande, ya. el reconocer también, porque finalmente no es una historia siempre de permanencia, también hay infidelidad ahí. Mm, Y sin embargo somos retomados una y otra vez, incansablemente, por los sacramentos, por la misericordia, por su presencia. Sí, qué bello. Sí, es bellísimo, ¿no? Es algo... Pero creo que a veces entenderlo, entender el sentido, ¿no? Porque creo que mucha gente legítimamente se diga, yo necesito ser salvado, ¿y de qué? Sí, mucha gente lo pregunta. Sí, sí. No entienden, ¿no? Yo me porto bien, más o menos. No entienden la seriedad de la ley y la seriedad de que eso es lo que espera a quien no tenga una protección, un escudo, ¿no? Y... no sé, es grande. Pero sobre todo, que entender que la palabra y la revelación tienen un sentido. No es como que por fe nos tenemos que creer todo lo que nos ponen. Hay algo que verdaderamente, si lo lees en profundidad, tiene un sentido profundo. Alguien que sepa de derecho, se lee la palabra y entiende esto, dice lógica matemática. O sea, hay algo que encaja tan bien y tiene tanto sentido todo, que tiene una unidad como absolutamente plena, ¿no? Y es la invitación constante que tenemos a profundizar en este misterio. Es una gracia, pero también es una pasión. Sí. ¿Y de dónde viene? Del amor. Sí, del Porque es espíritu, yo creo. conocer más a aquel que me ama más. Conocer más a aquel que me ha amado más. Y al fin de cuentas se vuelve ese deseo de estar con el amado, de profundizar en su palabra, en su significado. Y es una dependencia. Ya sin esto no puedo. Y luego creo que hay algo muy bello que de lo que tampoco, que a veces se habla de ciertas cosas, pero yo descubro por experiencia que la vida en el Señor requiere renuncia. O sea, hay cosas que pues a veces no es fácil y hace falta estar en oración para soltar esto, aquello, esto no me conviene, desapegarme de esta cuestión. Pero luego lo que experimento es que cuando se busca lo que Dios quiere, la experiencia de lo que viene a continuación es tan plena que yo no quiero otra cosa. ¿Sabes? Toda decisión en la vida implica una renuncia. También. Toda opción, sí, implica una renuncia. Cuando aceptas la vía del matrimonio, estás renunciando a todas las demás mujeres que pueden estar contigo. Cuando aceptas la vida consagrada, cuando aceptas una profesión, aceptas que no puedes tener todas las demás. También. ¿Sí? Toda decisión implica también una renuncia. Y es un acto de madurez, ¿no? La inmadurez lo quiere tener todo, poseerlo todo. La madurez te va enseñando que también hay que hacer sacrificios, optar por. Y en la medida que más conoces a Cristo, pues más lo amas y más optas por Él. Y ese es el sentido de la vida consagrada. Ese es el sentido del seguimiento de la fe.
pero creo que está muy lindo con eso, es la experiencia de lo que hablamos mucho, ¿no? De cómo ver que en ese camino se encuentra el sentido y la paz y verdaderamente, o sea, lo pleno. Felicidad a veces es una palabra que pues es confusa, ¿no? Porque se puede esperar alegría y a veces con el Señor viene alegría grande y hay momentos pues que no lo son. Y hay alegría con lágrimas. Sí, pero lo que es de plenitud, de decir, wow, mi vida ahora sí que tiene sentido. Lo que estoy haciendo con mi tiempo ahora sí. Esto que estoy aportando, wow, qué bien. Lo que mi vida está suponiendo, el impacto que mi vida tiene. Y en el silencio, ¿no? No de ir ahí, no voy a contar ni nadie cuenta lo que hace por uno y por otro. Pero ese ver claramente que la vida está teniendo un impacto y que hay otras vidas que están siendo beneficiadas y transformadas por la nuestra, creo que solo ocurre en el Señor. Y eso es lo grande de lo que ha acontecido en tu vida. Ajá. Y de eso se trata este podcast. Sí, Que la sí. gente tenga una ventana para ver eso que está aconteciendo. De primera mano. No como una teoría, digamos, ¿no? Exacto, sino con una experiencia de vida. Así es. Más que un discurso, más es eso. Ese flash que deja ver una vida que ahora tiene un propósito. Y que está irradiando. Que le está mostrando a otros una señal clara, sí. orientada a Cristo. Sí, me está viendo esta otra historia que te contaba antes, pero aunque es un poco vergonzosa, creo que, porque está muy reciente, pero creo que viene bien. Por lo que dices de ejemplos concretos, ¿no? Pues ahora estoy con lo de teatro, estoy teniendo una experiencia muy buena. Tengo pocos alumnos, pero gracias a Dios van muy bien. Uno hizo una película, pasó de hacer solo figuración a ser actor profesional, otro le agarró una manager en España también de calibre, ¿no? Veo fruto también, como que en el amor y el oficio que se siembra ahí está viendo pues en poco tiempo recogida, por gracia de Dios. Pero también tenemos un evento, no sé en qué momento va a salir el podcast, pero un evento que tengo ahí que era retante por los costes que tenía, ¿no? Porque había, pues venían a hacer fotos y una serie de cuestiones, que había un gasto extra que solo con lo que son las clases normales no se cubre, ¿no? O sea, hacía falta vender un número de entradas que permitiesen cubrir los costes del evento, ¿no? Y siempre que se sacan entradas, yo también lo sé por la película, es un riesgo porque depende, cuando sacas un producto al mercado dependes de la acogida que vaya a tener, ¿no? Yo lanzo este producto, I try my best, intento de verdad hacerlo lo mejor posible y empiezo con la experiencia humana de que parece como un desastre, que cuando anunciamos este evento, cero. O sea, ya pienso, wow, que si el cartel, que si como lo hice yo, escucho errores, ya para la siguiente vez no repetir. Y me veo en el punto de a poco tiempo del evento decir, wow, complete failure, ¿no? Como, ¿qué voy a hacer yo? ¿De dónde saco dinero ahora para cubrir todo este evento, esta cuestión, este compromiso en el que me metí aquí? Se me suma que comparto la prueba porque creo que es bueno que se entienda como a veces el Señor. Mis inversiones que de la otra vez habían ido bien, me llega un mes a cero, o sea, por primera vez en mucho desde que empecé, una de mis fuentes de ingreso me aparece como zero, nothing. Wow. Reto de eso, una alumna por problemas personales a la que quiero un montón, una mujer, se me da de baja y se me suma, ¿no? Investments, zero, event, zero for now, y una alumna, gone, y como, wow, ¿qué hago yo en este momento que tengo que asumir estos gastos y tal, ¿no? Pero me entra también la tristeza, la preocupación humana, ¿no? El desasosiego, y digo, wow, ¿no? ¿Cómo qué hago? Y me había venido una mujer, pues que el Señor envía a sus siervos y a sus ángeles, a misa, y me contó el pasaje que hablábamos antes de la barca, de cuando van los discípulos ahí, el Señor está dormido tranquilamente. Sí, están en el lago de Tiberíades, hay una tormenta, el Señor está durmiendo. Pero tormenta fuerte, Sí. ¿no? Quiero resaltar que la apariencia es que la barca se hunde. Sí. Si yo veo la tormenta, si veo la lluvia, si veo el mar, parece que el barco se va a hundir. Son pescadores, están acostumbrados y conocen cuando está el peligro. Sí. Sí, no fue un... Para conocerlo. Pues yo, de mi terreno, que no soy pescador, pero vi peligro económico, los números no van a dar, vamos a encontrarnos en una situación peligrosa, pero como justo el Señor me mandó a esta persona el día anterior a darme como ese ejemplo, yo pensaba, como ¿qué sería lo sabio en la barca? Si el Señor está, la barca no se va a hundir. Está el Señor. Y como que pensándolo más maduramente, ¿qué hay que hacer? Pues yo estaba pensando, dormir como el Señor. Igual ya demasiado, pero no, hay que hacer lo que está en nuestra mano. Pero sí que fue como otra vez lo que veníamos, Jesús, en ti confío. La apariencia es de que el barco se hunde, pero yo sé que tú estás en mi barco. Jesús, en ti confío. Y mis sentimientos no mejoraron mucho en el sentido, todavía sabía que había ahí un problema, ¿no? Pero hice pues lo de socorre a mi fe, aunque sea poca.
por lo menos le dije, confío, Señor, pues es esto, trato de cerrar los ojos de mi alma, que recomendaba la santa que recibió eso, Jesús, en ti confío. Y ya me voy al almuerzo con mi familia y me llega mi mamá a contar, oye, tal, no sabes, en la iglesia, esta señora le anuncié como, no sé el nombre de la persona, le anuncié que tenías el evento y no pudo venir. Y yo, hombre, mamá, no sé si para gente tan mayor es el evento. Yo ya como diciendo, no hace falta anunciarlo tan así. Y me dice, me dijo que no puede ir, pero que te dé esta cantidad, que me la va a dar en misa, no sé qué, para colaborar. Y yo como, wow. O sea, y fue como una experiencia. Sí que tengo que compartir que quizá por orgullo también hasta me costaba, digo, como me vi yo tan pequeño y tan en fracaso con el evento, y de pronto como el Señor en su ternura a una persona que no tiene nada que ver conmigo, con mi actividad, que ni siquiera le interesaba especialmente el evento, el Señor le toca el corazón y le dice, dale dinero a esta persona. Y me llega el dinero por ahí. Y ahora, pues más reciente, para dar más esperanza, otra persona también me dijo de la nada, porque son unas entradas, o sea, que alguien haga un donativo con unas entradas no es nada común y no tienen por qué saber que hay una necesidad y una carencia económica detrás. Y otra persona, oye, voy a comprar tantas entradas y te voy a hacer un donativo. Y yo como, pero que esto no va de donativo, ¿no? Y en varios casos apareció. Y ya por último, que es como, pues yo creo que el Señor me puso un poco a prueba, ¿no? Que a veces el Señor nos prueba para que crezcamos. No creo que sea para dañarnos, sino para que crezcamos. O sea, la prueba es la oportunidad que nos da de, venga, ahora que ya sabes lo de que tienes que decir con el corazón y cerrando los ojos del alma, Jesús, en ti confío, te pongo una situación complicada para probar a ver si cómo te va con el Jesús en ti confío. El campo de entrenamiento. Sí, sí, sí. Ahí es donde verificamos que sí podemos confiar y que es eficaz. Sí. Porque sí, Él se sí. muestra más poderoso que nuestro miedo, nuestra duda. En el problema, sí. Sí, Y ya lo último, para darle a la gente paz y esperanza, creo que estamos sold out. O sea, aparte de los donativos, Wow. llega tanta gente ahora a muy pocos días del evento que ya casi estoy para decir que no se puede Excelente. venir. Wow, pero qué experiencia tan extrema, ¿no? O sea, cómo humanamente me veo en un fracaso y que no funciona nada, de repente como unos donativos. Yo creo que era el Señor que me decía, no eres tú, soy yo. Lo estoy haciendo yo. Y ya cuando se pasó eso, que se me quitó el miedo de complete failure, de pronto se empieza como a activar y va a venir como esta gente de la industria del cine reconocida y que van a estar ahí en la presentación. Y digo, wow, pues y todo pasa por esa confianza, ¿no? El cine, en general los medios de comunicación han sido muy utilizados por el mundo para colocar en los corazones y en las mentalidades de las personas cosas incluso contrarias contra la vida. Sí. De una manera muy sutil, inteligente, sin estilo. Pero también el cine es una ocasión de evangelizar. Cuando se mira con ojos de fe, cuando se abre el corazón a la acción de Dios, también muchísimas películas pueden transmitir cosas muy bellas. Y ha habido un historial de cine católico o de cine de inspiración cristiana. De esas películas, como director de cine que eres, ¿cuáles son las que tú más recomiendas? De profundidad, pues la que compartíamos, no sé si somos un poco místicos nosotros, pero la The Tree of Life, el árbol de la vida, para mí es de las que me parece espiritualmente más, sobre todo más sutil, ¿no? Como que aunque sí que cuando hay que nombrarlo se nombra, pero me parece como que te lleva tanto con las emociones, con las imágenes, que es casi más espiritual, por más de que sea de fe, que se consiguió hacer una película verdaderamente para el espíritu, que no va dirigida a la cabeza, ¿no? Que aunque tenga fe, que es una película que va dirigida más al corazón y a la experiencia. Sí, yo esa me la gozo viendo. La secuencia que decíamos de cuando es como el universo y las galaxias y demás, con la música, yo ahí estoy en éxtasis, casi cuando como que se me hacía casi más palpable o tengo más sensación de estar viendo a Dios, al Padre, cuando veo esa secuencia que casi en ningún otro momento, ¿no? Y poder hacer eso con un medio, pues es increíble, ¿no? Sí, esa me gusta mucho. Luego en la que estoy trabajando, que es cine más antiguo, pero la recomiendo, se llama Ordet, no sé si de pronto la conoces. Blanco y negro de los años 50. Munch, el escritor que no me salía, Kai Munch, el mártir luterano. Él es el escritor de la obra de teatro en la que estoy readaptando, Dios mediante, para hacerlo, ¿no? Y esa película Ordet es maravillosa. Es maravillosa. No la conozco. Pues sí, es increíble. Sobre fe, como sencillo, toca todo, toca la fe más social,
toca la fe verdadera del corazón, toca la fe en milagros, gente que cree que es religiosa pero que luego no cree en los milagros. Se mete con temas ahí conflictivos y problemáticos. Que son reales, al fin de Sí, cuentas se manifiestan en muchísimos grupos cristianos. sí, O sí. Y como dentro de la familia una posición del que tiene fe pero ya está triste porque su oración no fue respondida, otro que está ahí al borde de la locura porque sí que cree en milagros y entonces eso le lleva ya a estar ahí un poco... ¿Dónde fue producida? Es Dinamarca, es una película danesa de los 50. Muy linda la historia del director, también estaba... Después de haber hecho alguna película conocida, se quedó como casi sin posibilidad económica ni apoyo. Y quería hacer una película sobre Jesús de Nazaret, es un director cristiano danés que Carl Theodor Dreyer se considera de los grandes. O sea, esta película está en el top 10 de la historia del cine para, aunque sea sobre fe, para cinéfilos. O sea, más trascendió tanto él por la belleza y por la habilidad. ¡Guau! Es una obra maestra. Cómo mueve la cámara, la luz, las actuaciones, algo... No es quizá tan espectacular como The Tree of Life, pero en cuanto a sutileza, arte, contención, es algo sublime. Por eso me gusta mucho. Hay una para mí que del cine católico que conozco es una de las mejores y es El Festín de Babette. Ah, sí, esa tuvo nominación a Oscar, Sí, o ganó Oscar sí, incluso, sí, ¿no? En los ganó 80. Oscar. Sí. Bellísima, tiene una experiencia muy bella. La leyenda del santo bebedor. Sí, me la compartiste. Esa no la conocía, pero me gustó demasiado el Sí. argumento. Wow, es la extrema manifestación de la misericordia del Señor. Yo hubo una, fíjate, que no es especialmente de fe explícita, pero que me hizo llorar hasta el dolor, que se llama Living Las Vegas. No Y sé Las si... Vegas. De Nicolas Cage, Sí, que sí. pues, es como un escritor, me recuerda un poco a lo que me decías, un escritor alcohólico que se empareja con una prostituta y están los dos en Las Vegas. No es así explícita tampoco sexual, no lo recuerdo para nada en ese sentido. Pero ¿qué ocurre? Que los dos están tan rotos, tan rotitos, que solo en la aceptación de la miseria del otro pueden como acompañarse, ¿no? Y cómo ellos, pues yo qué sé, a todos a mí me pasa, ¿no? Cuando veo a veces como pecado, pues me sale cierto fariseísmo contra el que trato de luchar y de soltarlo ahí, tratar de siempre tener la mirada de misericordia, que esa es la que tiene el Señor. Pero esa película es tan bella porque no hay nada de juicio, ¿no? Prostituta, pues imagínate quién va a querer con una prostituta ser novio de ella, ¿no? Si sabe que va a estar con uno y con otro. O Oh, con un alcohólico, quién va a querer un hombre ah, alcohólico como marido. ahí Como... está el profeta Oseas. Ah, bueno, sí, ¿verdad? Ahí está. ¿Verdad? Claramente el Señor ¿Verdad? lo invita y lo lleva a vivir el drama Sí. de la infidelidad total al pedirle Uf. que se case con una prostituta. Y ahí muestra el Señor su fidelidad y su misericordia. Ajá. Sí. Cuando por amor incondicional acepta esta realidad a los hijos de esa relación, que son hijos de adulterio. Uf. Wow, bellísimo. Yo Pero pienso que el Papa Francisco sí, ayudó sí, mucho sí, a sí, que sí. pudiéramos ver esa manifestación de misericordia tan clara y tan profunda. Sí, sí, sí. Sí, sí, comparto algo que me emociona también de cuando falleció él al día siguiente estaba teniendo un ratito de oración, ¿no? Quería también pedir por él porque yo le tengo un cariño profundo. ¿Lo conociste? No, pero creo que trabajó tanto en la misericordia y fue tan criticado y a veces malinterpretado por no leer las fuentes de lo que él publicó y porque la gente, pues dentro de la iglesia incluso leían lo que la prensa decía de... Pues cometió errores como todos, somos un ser humano y quien no se equivoca. Pero creo que hubo mucha injusticia de no reconocer grandes cosas que hizo, ¿no? La misericordia, el diálogo interreligioso, el estar cerca de la gente que nadie quiere, tuvo el rostro de la misericordia de Dios. Yo estaba orando, que tengo esa devoción que me parece muy bella, profunda, y Santa Faustina la siento como una hermana espiritual, Kowalska polaca, del Diario de la Misericordia que vi que tienes también Bellísimo. en la Casa Sublime, ¿no? Y entonces en la coronilla yo medito la pasión, ¿no? Pues son 5 decenas y cada decena yo trato de meditar como si fuesen los misterios dolorosos del rosario, ¿no? Pues el Señor en el huerto, la flagelación, la coronación, etc. Y yo siempre lo hacía desde un punto de vista de contemplar el dolor. Pero como cuando falleció Francisco, casi como, pues puede ser algo interno, el Espíritu Santo que se manifiesta de distintas formas, como que sentía, como que Francisco me invitaba a meditar la misericordia de Dios en esas acciones en las que fui masacrado. O sea, no ver el dolor,
Porque a veces pensamos, medito el misterio doloroso, oh Señor, cuánto sufriste por mí, y casi yo siento hasta los dolores de las... O sea, como que trato de meditar en físicamente hasta cómo de doloroso Sí. sería. Y pienso que... Pero él como que sentía una invitación. No, no, no. Medita el amor, la misericordia que tuvo el Señor para sufrir tanto. No te centras en el dolor. Céntrate en el amor tan grande que tuvo él para decidirse y hacer todo eso. Para aceptar el dolor de Getsemaní, para aceptar la flagelación. Y pienso, claro, no es el dolor de la aguanto todo por mis hijos. No, no, no. Es como amo tanto que quiero. Yo elijo, ¿no? Como nadie me quita la vida, yo la entrego porque poder tengo para darla y poder tengo para recuperarla después. Y cómo él eligió darla y contemplar ese amor de que pudiendo saltarse todo eso, eligió entregarse ahí y hasta eligió, eso es algo muy loco, eligió cuando él le podían, dicen vino mirado, que es algo que no se entiende, yo leyendo un poco para que me gusta pues conocer la escritura en profundidad, decía que eso era como la anestesia. Sí, era un anestésico. Uf. Era una manera de alivianar el dolor, pero él asume el dolor en plenitud. Pero que esté en la cruz siendo masacrado y que diga no, sin anestesia. O sea, que la gente entienda que el Señor dijo sin anestesia, que le hubiese ahorrado dolor, pero que él eligió voluntariamente sufrir toda esa masacre por amor, ¿no? Y yo creo que más que el sufrimiento es eso, decidir de corazón y por amor, contemplar cuánta misericordia tiene por nosotros, que decide someterse a eso, ¿no? Entonces, ver la pasión desde la misericordia es toda una experiencia. Me cambió la forma de meditar la pasión del Señor. Que no es el sentimentalismo. No, es distinto. No debemos entrar en esa melosería sentimental, sino que va mucho más allá, trasciende. Sí. El amor que es capaz de sacrificio y un sacrificio con un sentido. Sí. Que es al final dar vida, ¿no? Pero ver el amor detrás del dolor, eso es lo que me parece interesante, sí, ¿no? sí. Como cuál es el motor verdadero de esas acciones o de esas consecuencias tan duras de ver. Y ver que eso se está haciendo por plena convicción es increíble. Y hay algo que también que meditando la pasión me ayudaba mucho, que es en la estación, en el cuarto misterio de que cuando es la cruz a cuestas, yo a veces lo meditaba mal, ¿no? Y me imaginaba como que él haciendo mucha fuerza y llevándolo ahí como casi un león o alguien muy fiero que va ahí contra todo. No, o sea, el nivel de debilidad física seguramente sería que no se tenía de pie. O sea, el Señor con la cruz debía ser más bien alguien que se tambaleaba y que le hacías así, se iba de que su cuerpo estaba ya tan desangrado y atravesado que lejos de cualquier fuerza poder hacer eso, ¿no? Era casi un milagro que se tuviese de pie. Seguramente casi estaría al borde del desmayo, por eso le tienen que ayudar a llevar la cruz. Y aún así a mí me interesa que con el beso de Dios tuvimos bastante cruz y además irónicamente nos dejaron una reliquia de la cruz para una foto, es como... En realidad llevamos eso de la cruz, ¿no? Y el otro, ay, ya no puedo más, y era una reliquia así. Y entonces ahí me ayudó a entender cómo esa grandeza de ánimo del Señor, que cuando no puede más, hasta el punto del desmayo, sigue, como no tira la toalla. Cómo es seguir cuando tus fuerzas no te dan ni para tenerte de pie. Y contemplar la constancia del Señor, de decir, aunque no me tengo de pie, sigo. Como yo no he hecho nada, porque a nada que me dolía un poquito, como ay, 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 que me lo quite, ¿no? Pero creo que ayuda y es necesario entrar, pues también lo del barco era otra meditación que hacía. Cómo sentir que no pasa nada con la tormenta, mirando a Jesús. O sea, la única forma que tenemos de estar en ese barco y no temer que se va a hundir es mirar a Jesús, porque está durmiendo. Y en la vida igual, solo mirando a Jesús podemos llegar a hacer ciertas cosas. Es lo que dice San Pablo, los ojos fijos en Cristo. Sí, 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 sí. Yo no lo entendía, pero de verdad creo que no hay otra. Y sobre todo eso, que cuando nos veamos sin fuerzas, que nos puede pasar a cualquiera de mí el primero, meditar y contemplar que el Señor, no teniéndose de pie, siguió y decidió seguir, de ahí agarramos fuerzas, yo creo, para seguir llevando la cruz y pensar, esto no es nada. Estoy muy lejos del desmayo, estoy muy lejos de caerme porque no aguanto más, ¿no? Y si no, ya la cruz cuando duele un poquitito como que se aparta uno. Y yo creo que esa grandeza de decir no, con todo. Y luego algo más grande aún que me vino en meditación, en ejercicios espirituales el año pasado, es que la cruz es hacia la resurrección. Oh, sí. Claro. Absolutamente. Yeah. La cruz termina en resurrección. Sí.
No, no hay que entenderlo como muerte, como dolor, es la puerta, pero donde yo apunto y donde no se me quita a mí la mira, es que voy a resucitar. Sí. Y es doy la vida porque poder tengo para darla y volver para recuperarla después. Y solo en esa fe de que vamos a resucitar, pues yo qué sé, los macabeos dejan que les masacren. No porque a nadie nos gusta que les masacren, pero ese saber que después lo voy a recuperar, solo esa fe y esa resurrección es lo que puede darle sentido a... En el bautismo morimos y resucitamos con Cristo. Ajá. O sea, la resurrección es ya una promesa. Bautismal. Sí, ya es una promesa y se cumple. Cada vez que estamos en contacto con la Eucaristía, cada vez que entramos en unión profunda con Cristo, que es la vida misma, es el camino, es cuestión de espera, pero ya estamos resucitados. Sí. Llegará un momento físico de la resurrección, pero es un acontecimiento, no es algo de lo cual dudamos, es una certeza. Sí, yo creo que hay algo que en vida de lo que estás diciendo un poco que la gente ni sospecha. O sea, la fuerza sobrehumana y sobrenatural que nos viene a los que estamos viendo en gracia nos da poder para hacer mucho más de lo que un ser humano normal puede hacer. Eso no se dice mucho, pero yo sí lo vivo. Suena pretencioso, sí. Pero es cierto. Es cierto, hay que decir. Pero digo, no es mérito nuestro, es decir, no es una fuerza, por eso digo sobrehumana, sobrenatural, ¿no? Sí, sí. Porque recibimos un poder tal, que eso lo decía Madre Teresa, ¿no? La gente, como qué santa, qué buena, cuánto hizo. Tienes que ver al Señor ahí. Eso que hizo es inhumano. Eso es el poder del Espíritu Santo dándole a una persona fuerzas para hacer algo que es inhumano. Un ser humano no soporta ese nivel de servicio, de horas de entrega, de desgaste físico. Y porque lo decías como hasta algún amigo hablando con él, ¿no? Decía, no, claro, porque bueno, sí que es cierto que pues las obras así grandes de caridad o de atención a la gente necesitada casi siempre son católicas. Como si fuese una coincidencia, ¿no? Pero digo, no, es el fruto, poder que recibimos que nos lleva a hacer cosas que humanamente la gente no tiene fuerza porque te rindes y tiras la toalla antes, ¿no? Y creo que hay que darle esa gloria a Dios, que la gente entienda que se recibe un poder para hacer obras habrá las obras que yo hago y las hará algún mayores. Está hablando de que recibes ahí como algo muy grande. Y no es nuestro, ¿no? Pero creo que humildad es reconocer lo que es. Humildad no es decir, ay, no valgo para nada. No, pues tenemos la miseria humana, la carne tiende a la muerte, todos nos peleamos y luchamos y tratamos de corregir los malos impulsos que siguen estando ahí, no se van. Es Cristo que acontece. Sí. Y eso es más grande que cualquier otra cosa. Sí. Pero creo que es bueno que la gente, quien no haya hecho esa experiencia, que sepan que está ahí ese poder también. Porque si no, a veces se ve como lo de la cruz y demás, y si no se entiende el poder de la vida, es el creador, es el dador de todo el aliento, todos los animales, todo lo que crea, todo lo que respira, todos los árboles. Hay una fuerza vital tan increíble en Jesús que solo, pues... si se entiende como eso, puedes comprender bien la fe. Porque si no, todo lo demás es simplificarlo. Cuando hace algunos años veíamos las imágenes que se transmitían en la televisión para el mundo entero, de los mártires coptos que fueron martirizados a causa de los extremistas. Y, wow, esa esperanza, esa fuerza con la que se asume ese momento tan difícil. Y luego gente que vivía la experiencia de encontrarse con los familiares de ellos. Sí. Decía que era una celebración de vida. Que era una celebración de vida. Que ahí no había lágrimas, que había cantos, había esperanza, había compartir, había algo más grande. Y es esa presencia del resucitado, la fuerza de enfrentar incluso las situaciones más difíciles. Sí. No, es que este es un tema tan grande que para quitarnos, el sombrero ante esos seres humanos dóciles al Espíritu y admirar la obra de Dios, porque eso es una obra de Dios, que las familias estén así, ¿no? Pero sí, yo también creo que es bueno animar, ¿no? Porque también he sido una persona que hasta el día de hoy combato, pero también ha habido mucha victoria con el tema de los miedos, ¿no? O sea, cómo el Señor, cuando que tú lo decías con gran sabiduría y humildad, ¿no? Que creo que el Señor te dio mucho por esa parte, de que cuando nos permitimos vulnerables y nos mostramos así ante el Señor, Señor, tengo miedo, como esta situación me da miedo, como papá, necesito ayuda, no puedo con esto.
que en esa humildad y esa vulnerabilidad el Señor nos puede dar la fuerza para luego ir y vencer situaciones que humanamente huiríamos de ellas por no vernos capacitados o por hacernos grandes, ¿no? Y a mí sí que me tocó afrontar cosas en persona y hablar de cuestiones que hasta me daban, quería evitar algunas conversaciones hasta por teléfono, por ciertos temas incómodos que no quería sacar, y luego sentir verdaderamente el arrebato espiritual de, Señor, mira, necesito ayuda. Y sentir casi como que me salía a chorro y haber vencido miedos de una forma fuerte, ¿no? Y creo que, bueno, pues aquí ustedes tienen mucha experiencia del espíritu, ¿no? Pero me interesa mucho que la gente entienda el poder de la vida. No entender la fe como una religión, no entender la fe como una práctica piadosa, que también tiene eso, pero como entender que la vida se mete en nosotros de una forma tan profunda que transforma todo, ¿no? Ese es el fruto de la experiencia de encuentro con Cristo, una transformación total que se manifiesta en una vida nueva, Ajá. que crece, que se desarrolla, Sí. que llega a su plenitud, y es el camino de santidad. Sí, sí. Es el camino de santidad. Desde luego. Sí, pero que hay tanta gente ahí, es que yo lo que veo muy terrible es que el demonio también tiene trampas de círculo vicioso, ¿no? O sea, pensando en el pasado, cuando andaba como en ciertas dinámicas, como que son círculos que te encierran y que te arrastran y que te impiden tener una experiencia vital plena. Porque al final nunca aparece la satisfacción, no aparece la plenitud. Creo que hay mucha pérdida de tiempo por el egoísmo de quiero esto para mí, quiero esto para mí, y en ese desperdicio de perseguir esas metas, pues muchas veces vanas, ¿no? Ojalá que más elevadas. No se está haciendo un buen uso del tiempo y de los talentos, ¿no? Y sin embargo, cuando se está en el Señor, se permite que los dones que tenemos todos los ponemos a funcionar y hay bendición para los demás. O sea, nos convertimos en bendición. Exactamente. Y eso es muy grande a nivel de plenitud, ¿no? Hasta egoístamente, saber que mi vida, que tu vida o que la de cualquier persona está siendo una... Pues incluso también hay personas no creyentes, ¿por qué no decirlo, no? Que creo que el Señor les mueve el corazón a yo creo que esto está muy lindo. La gente que se mueve con el corazón está cerca de Dios. Porque cuando hay compasión, en verdad ya están, pues yo estaba en lo opuesto, yo era tremendamente egoísta para mí, ya hay una yo me conmigo. Pero de verdad que la gente que no cree, porque de pronto están en una familia que no tuvieron la suerte de que sus papás creyesen o incluso fuesen ateos, pero que se mueven con el corazón y con vulnerabilidad, son ya, yo creo que parte del reino, sin saberlo, ¿no? Así crece la iglesia. Cuando vemos la vida y la historia de estos santos y santas apasionados por Cristo, que se lanzaban a unas tareas impresionantes. De esta manera se vuelven polos de atracción. Son atractivos. Sí. Hay gente que los rodea. Entonces, sí. San Benito descubre la belleza del Evangelio, la gracia de Dios, el amor, la pureza. Se va a la montaña, empieza a vivir este apasionamiento por Cristo, esta contemplación, este deseo de estar con Él, de consagrar su vida porque ya nada le daba un valor verdadero, al punto de que se hace tan atractivo que todos sus antiguos amigos empiezan a buscar ese camino y al verlo se sienten tan identificados que surge un deseo de vivir la misma experiencia. Eso son palabras mayores. Entonces van llegando uno tras otro a hacer una chocita al lado de la cueva donde él vivía, y otro, y otro, y otro, y quieren vivir lo mismo que él está viviendo. Y así nace la Orden de los Benedictinos. Increíble. Y así tantas otras comunidades religiosas, acontecimientos, movimientos en la iglesia. Gente que no podemos ir muy lejos, Chiara Lubick, Kiko Argüello y Carmen, y tantos otros que generaron movimientos que hoy atraen miles y miles de personas. Increíble. Sí, pero yo creo que viene de esa sobrenaturalidad, ¿no? De esa presencia. Es que somos presencia. Cuesta a veces asumirlo, creo que el demonio trabaja para que no asumamos lo que somos. Pero somos hijos de Dios, Él está en nosotros, ¿no? A mí es lo que más paz me da a veces. Si estoy así con angustia o más inquieto, más con cosas, a veces meditar o ponerme una mano en el corazón y saber que Dios está dentro de mí, como que eso genera a veces como no estoy tan mal, ¿no? Vale.
ya está. Y de ahí eso permite como... Y al contrario, ¿no? Cuando no estamos en esa conciencia de esa realidad, pues yo a veces estoy como más inquieto y a ver qué hago y cómo no. Y yo creo que dejar de hacer es una labor muy importante, ¿no? No tanto hacer, sino dejar de hacer y bueno, confiar en las cosas sencillas, las pequeñas mociones de cosas buenas, ¿no? O ante el Santísimo, ante el Señor, en el silencio, las cosas que surgen ahí, ideas. Yo incluso, es que, no sé, es tan maravilloso que hasta de cosas de... que yo no soy una persona especialmente metida en negocios, pero de lo poco que tengo, a veces hasta ideas buenas que solucionaron problemas, no iba allí buscando nada de esa cuestión y de pronto, pum, va a venirme como una idea de algún problema que estaba teniendo con algún trato además y la persona proponerle yo lo que me venía en la adoración y cambiar 180 grados la actitud y de pronto hasta ofrecer cosas positivas como oye pues mira pues para ser honestos también no sé qué más y como que sacar otra gente cosas y dices pues eso o tienes la vista de pájaro que tiene el Señor de conocer su corazón no se nos ocurre Wow. ideas tan elevadas, ¿no? Sí, hasta en la vida diaria, Sí, las sí. inspiraciones, el... Pero es que ese es el valor, ¿no? O sea, yo creo que lo grande de la vida con Dios es que tiene sentido en el más allá, por supuesto. Pero aquí, Oh, hoy, sí, empieza aquí, sí, sí, empieza, sí. es una realidad, Ya, es una realidad. Y ya, pasa por nuestros corazones, por nuestra mm, humanidad, ya, por nuestra imperfección, por nuestra historia. Es bello, sí, es sí. bello. Pero qué lindo. Yo creo que ese consuelo de Dios de preocuparse y de estar muy consciente y cercano a nuestra historia, pues esta herida o este problema que tienes o cómo te equivocaste con eso en ese momento. No una mirada nunca de juicio, ¿no? Pero una mirada de presencia, de que están los ojos del Señor, pues también lo dice la Escritura, ¿no? Los ojos del Señor están vueltos hacia los que le temen, ¿no? Su misericordia en... sí, o dice, es que en algunos un poco distinto, pero creo que también alguno dice, su verdad hácele saber, ¿no? Que a veces el hecho de tener en consideración al Señor y sus caminos permiten una intimidad y una mirada suya hacia cosas muy concretas que ¿quién no anhela? O sea, ¿quién no anhela saber como esta cuestión de mi vida que quedó sin resolver o esta cosa con esa persona? ¿Quién no anhela tener un poco de luz en las cuestiones, en las heridas que nos llevamos o malentendidos o con esta persona lo que pasó o qué hago con esta situación de hace tantos años que me arrastro? Y en esa intimidad con el Señor, que todo eso sin buscarlo, yo animo mucho a que la oración sea en soledad. Porque sí que también es bueno que la adoración en grupo está muy valiosa, ¿no? Pero yo creo que la intimidad total, hasta yo tengo la bendición de asistir a la adoración de noche, que está como la capilla vacía. Es como pura oscuridad, el Señor en el Santísimo expuesto, silencio absoluto, la gente durmiendo en sus casas. Y es solo como estar ahí, silencio puro, pues eso, solo de rodillas o sentado, pero ese fluir sin... y yo creo que funciona... Bueno, pues tú sabes mucho más por lo que hablamos de cómo el Señor habla, ¿no? Pero yo a veces tratando de no hacer nada. O sea, para mí la forma en la que me llegan como las emociones o las cosas que creo que vienen del Señor es estar allí tratando de no hacer. No estoy pensando, Señor, dame la respuesta ya, muéstrame un sí. No, no, no. Voy ahí, si tengo una pregunta como que la apoyo tranquilamente, la reposo y trato verdaderamente de no hacer nada, de descansar. Y a veces ahí en ese descanso pues aparecen como esas imágenes, en mi caso, en cada persona distinto, ¿no? De realidades que es bueno, pues no sé, tocar, Como sanar. esas horas en el desierto Ajá, que Carlos de Foucault pasaba con el Santísimo. ajá. A veces se pensaría sin fruto, sin comunidad, sin Ujú. compañeros, esa soledad absoluta con, con el centro de su amor, Sí, sí, sí. ¿sí? Que era Jesús Eucaristía y que luego se volvía vida en su trabajo Para... de obras de misericordia. Pietro, mucha gente que está buscando a Dios, Ajá. hay mucha gente que está buscando a Dios y en tu testimonio de vida pueden ver eso que hablamos ahorita, una señal clara orientada al Señor. ¿Tú qué les recomendarías? ¿Cuál sería tu recomendación para ellos? Que a veces están muy perdidos, están buscando respuestas. Sí, yo creo que, o sea, que en mi experiencia, que igual también rezando en la mañana me venía que lo compartiese, a mí el Señor como, o sea, yo creo que no es tanto buscar
como dejarse encontrar. O sea, una vez incluso yendo a correr me venía, como lo importante de la relación con el Señor es que la iniciativa es suya. Y hay que tenerlo claro. No somos nosotros los que le buscamos a Él, es siempre Él el que nos busca a nosotros. Entonces no es tanto para mí como hacer, bueno, yo qué sé, yo en el momento en el que tuve el llamado, una persona que no me conocía humanamente, ¿no? Que me paró en la calle, ahora lo compartiré un poquitito, aunque están los testimonios, pero creo que era bueno que lo compartiese, ¿no? Un hombre que no me conocía de nada, yo estaba por la calle con una persona. El hecho era importante, la persona con la que yo estaba como en España decimos, poniendo a parir, que es hablando mal de otra persona que no estaba presente, ¿no? Y leían un salmo como lo que compartí antes, al que acrimina en secreto a su prójimo, a ese haré de hacer callar, ¿no? O sea, como la Escritura revela que a Dios no le agrada, pues en España hay mucha costumbre a veces de hablar mal de alguien que no está presente, que es algo un poco no, es algo terrible. En el mundo entero. Sí, la cultura latina yo creo que es un lugar donde especialmente por costumbre o por mala tradición está eso ahí. Entonces, la persona con la que yo estaba criticando a una que no estaba presente, y el hombre que vino, que tenía una unción espiritual muy fuerte, fue a través de lo que el Señor me despertó, mandó callar a la persona que estaba criticando, ¿no? Sin conocerla. O sea, como de lo primero que hizo el Señor cuando intervino en mi vida y me paró en seco fue hacer callar, o sea, cumplió la Escritura. Al que acrimina en secreto a su prójimo, a ese hay de hacer callar. Y llegó y lo primero que hizo fue mandar callar a la persona que estaba criticando, ¿no? Y ahí, pues lo lindo del hombre que era sacerdote, a través del que el Señor me tocó, era que también tenía mucha autoridad, tengo que decirlo. O sea, en la mirada había una autoridad total, había ausencia de duda, que es algo difícil de ver, como incluso lo veía en Pablo cuando está en Chipre con el procónsul, que creo que era el gobernador romano. Había dicen pseudoprofeta, como un mago que estaba intentando distraerle para que él no recibiese la vida, ¿no? Entonces, cuando Pablo ve esto, como para encararse con él, dice que le clavó los ojos, ¿no? O sea, que a veces el Señor, en esa unción, el Espíritu pone como una mirada muy firme. Y ahí aparece su autoridad, incluso para hacer pues expulsión, en este caso, de un demonio. Esa mirada autoritaria y ese fijar la mirada fue lo que hizo Pablo, el lanzamiento o el castigo para esa persona para dejar que se vuelve ciega, ¿no? Es un pasaje difícil de entender, pero que está ahí. Y en este caso el hombre, aparte de ser muy autoritario con esta persona, conmigo tenía como un nivel de autoridad que me atravesaba. O sea, la mirada que había ahí me estaba atravesando. Ajá. De autoridad, de ternura, era como que casi me estaba abrazando por dentro. No fue tanto las palabras, que sí, pero había como una autoridad y un amor que me estaba atravesando de un lado a otro ahí, que aunque no hubiese hablado, solo haberme mirado así, yo me hubiese quedado como, ¿qué acaba de pasar aquí, no? Y sí, pues lo que me dijo era que cómo podía estar tan ciego, que cerráselos con autoridad. Ahora no reproduzco, que ya están en otros vídeos cómo lo hizo, ¿no? Pero esa mirada tan penetrante y tan clavada en mí, con ausencia de duda, yo creo que eso fue verdaderamente lo que no sé. Esa misma mirada que experimentó Mateo. Cuando estaba con lo de los impuestos también. La misma mirada que experimentó Zaqueo. Ajá. La misma mirada que experimentó el ladrón al lado de la cruz. Ajá. ¡Wow! ¡Qué experiencia bella! Gracias. Sí, entonces a lo que venía, que yo no estaba en ese momento ni siquiera como en una gran búsqueda. Estaba leyendo unos libros que luego hasta supe que el autor era cualquier cosa menos cristiano, donde se hablaba de cosas de Jesús. Sí tenía una curiosidad, pero creo, y esto es bien importante, es que, incluso ya pues lo que usted considere de seguir o lo que tal, que hay que entender esto. El Espíritu Santo está dentro. Cualquier bautizado hemos recibido la vida dentro. Uh-huh. Y llega la Escritura en Jeremías a decir como que ya nos enseñarán el hermano a su hermano diciendo conoce al Señor, sino que todos me conocerán. Dice, porque pondré mi ley en su interior y la escribiré en su mente. O sea, hay algo que todavía nos cuesta tanto porque es tan sobrenatural entender, que es que el Señor mueve a la gente desde dentro. Entonces, no es tanto que la gente vaya como por ahí loca de no sé qué. No, escucha dentro de ti. O sea, el Señor está habitándote, por más de que no estés en gracia, por un mínimo del Espíritu queda ahí de resto, por más de que la vida esté descarriada.
esas pequeñas intuiciones de voy a seguir esta curiosidad, o algo me dice que lea el Evangelio, o algo me llama a aquel texto que leí, como seguir esas curiosidades pequeñitas va trabajando desde dentro, ¿no? Sí, es desde dentro. Tenemos a Teresa de Ávila como nos abre al misterio del castillo interior. Ajá, Sí, es el lugar donde el rey habita, ajá. castillo interior. Y luego, un desarrollo más profundo de esto es Sor Isabel de la Trinidad, Sí, no conozco, me parece. cuando habla de la inhabitación, la conciencia de que Padre, Hijo y Espíritu Santo Ajá. viven en Uf, nosotros. ya. Y es reconocer, ¿no? La respuesta no está afuera, Ajá. Sí, la eso. respuesta está dentro Sí, del corazón. Y a sí, sí, veces sí. nos perdemos tratando de buscar un Dios que está muy lejano, Sí. pero que nos está reclamando ahí en lo profundo del corazón, Ajá. que es nos está amando dentro de nosotros. Ajá. Así es. Qué Sí, bello. sí. Pero yo creo que confiar en esas pequeñas emociones es lo que lleva al encuentro con el Señor. Exactamente. Ese es el camino. Por eso la vida de los santos nos ayuda tanto. Ajá. Ese testimonio, esa experiencia, Sí. ese camino que la iglesia nos dice, miren, si ellos lo hicieron y lograron estar más cerca de Cristo, ellos son el ejemplo a seguir. También De la podemos fidelidad, seguir ¿no? esos pasos, esas huellas que nos llevan a Cristo. Qué bien. Esto está muy interesante, Pietro. Sí, sí, sí. Y Necesario, yo pienso que es necesario. te quiero invitar para otro episodio. Sí, sí, yo con gusto. Vamos primero a beber de la fuente y luego para que sea la fuente la que nos dé el combustible. Pero Esto sí, sí, está sí. Porque aquí tenemos buenísimo. la fuente también de este Oh, vino The Holy benedicto. Water. Yeah, yeah. Es una historia muy bella. Estamos con, we are being dubbed here. Estamos con Sí. Esta es una historia muy bella que les contaré en el próximo podcast. La historia de Holy Water, del agua santa. No, buenísimo, bueno. Creo que hace falta fuerza, hay que desatar la fuerza espiritual buena, ¿no? Sí. Reconocerla, saber dónde está y utilizarla. It's a tool, we have to Sí, grab sí. it and use it. Así es. Sí, yo creo que es necesario. Este tiempo hace más falta que nunca, yo pienso, para... Sí, porque la vida no está fácil para la gente, ¿verdad? Muchas veces y... No, no está fácil. No está fácil, pero creo que nunca ha estado fácil. La historia de la humanidad, cuando uno la lee bien detenidamente y la ve con ojos de realidad, pues no está fácil. Lo bueno es que en el horizonte aparece la esperanza que Cristo nos da. Así es. Eso no hace la vida más fácil, Ajá. porque a veces el compromiso de amar es más duro, Ya. más exigente. Pero sí la hace más verdadera, Sí. más intensa Sí. y sí vale la pena. Sí, sí, sí. Sobre todo de plena. O sea, si deseamos tener sentido de decir, wow, qué bien mi vida, como qué buen uso estoy haciendo de mi tiempo. Eso creo que solo en el Señor se puede saborear. Porque digo, quien lo hace sin el Señor puede experimentar algo de eso, pero quizá falta ahí la plenitud de esa mirada de we're working for the King, ¿no? Pero cuando le sumas la conciencia de eso, sí, sí, sí. Sí. Entonces, Pietro querido, quedas invitado para la próxima Next session, edición de Un cura y un cuento. Este cuento está bueno, maravilloso. El título está bueno, me gusta. Sí, sí. A todos ustedes, gracias por compartir Y a ti también, este diálogo tan bello. Nos encomendamos a sus oraciones y con toda certeza que los llevamos en las nuestras. Este proyecto de evangelización, que se llama Proyecto Santo Hermano Pedro, quiere llegar a todos con estos testimonios de vida, con estas experiencias de gente que se ha encontrado verdaderamente con Cristo y que en su vida diaria, en su cotidianidad, pues dan testimonio de eso que acontece. Que Dios los bendiga muchísimo y hasta la próxima. Gracias. Gracias.